Vamos a comenzar el estudio en esta mañana sobre el tema de la oración en el Espíritu. Podemos adelantarle y probamos luego con la palabra que esa era la forma clásica y poderosa de oración de la Iglesia Apostólica, responsable en una forma notable, ¿verdad?, de la victoria tremenda de fe de aquella primera iglesia. Así que eso para que ustedes puedan ver la importancia tremenda del estudio para nosotros, que queremos entrar en profundidad espiritual suficiente para estar preparaditos para lo que pronto viene. Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 8, verso 26. Ese es el texto clave del estudio. Texto que conviene que cada hermanito se lo aprenda de memoria. Y antes de cada periodo de oración, usted le cite esa palabra al Señor, como recordándole a Dios lo que Él ha prometido, para que en cada periodo usted pueda orar en el Espíritu, con la profundidad que ese tipo de oración promueve. Romanos capítulo 8, verso 26. Dice que el apóstol Pablo nos enseña y dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice que Pablo trae tres enseñanzas ahí. Primero dice que somos débiles para orar, y después nos dice que no sabemos pedir como conviene. Mire que dos elogios más preciosos nos dedica el apóstol a nosotros. Ahora, eso es verdad, en eso no hay alternativa ninguna, eso es una verdad precisa, que ni sabemos pedir como conviene y no somos fuertes para orar, somos débiles. Ahora, ¿a qué se debe eso? Se debe a esto que tenemos. Agarre lo que usted lo tiene ahí. Bendito sea el Señor. Se debe a esta carne. La carne es débil, dice la Biblia. Su sentir es muerte. Y lo menos que la carne quiere es orar. Dormir y comer sí, pero orar no. Quiere decir que esto es lo que hace que seamos débiles para orar y que no sepamos pedir como realmente conviene y como es la voluntad de Dios. Ahora, si eso es lo que somos nosotros debido a esta carne, entonces ¿qué vamos a hacer para vencer cuando la oración es tan decisiva? Y Cristo dijo: vela y ora en todo tiempo si quieres escapar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues el apóstol nos muestra lo que vamos a hacer. Dice: el Espíritu Santo, Él mismo, intercederá por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, que tenemos que depender del Espíritu Santo para la oración. Él no va a fallar en ayudarnos, y hay una promesa ahí de que nos va a ayudar. Él va a interceder a través de nosotros. Va a usar esto para interceder, cosa de que la oración sea poderosa y sea efectiva. Ahora, fíjense que aquí nos da una forma de oración específica, típica del apóstol Pablo y de la Iglesia Apostólica. Dice: el Espíritu Santo, Él mismo intercederá por nosotros con gemidos indecibles. Fíjense que eso no es muy común hoy en día. Hoy en día la mayor parte de las personas que usted oye llorando, lo oye llorando en español muy claro y preciso. Y usted entiende todo lo que él está hablando y está diciendo. Y el diablo también lo entiende. Sabe español muy bien, ese personaje. Pero aquí recomienda que le permitamos al Espíritu Santo que interceda por nosotros con gemidos. Cuando uno gime, en la mente uno puede estar orando, pero lo que sale por la boca para afuera son gemidos que acompañan a el propósito de la oración. Ahora, si alguien no entiende lo que es gemido, sencillamente uno abre la boca y es como un lamento que sale por la boca para afuera. Es como una expresión del dolor que hay en el corazón de uno por un problema, una situación, alguna alternativa que nos crea consternación, y uno está gimiendo para que Dios resuelva eso. Ahora, ¿qué importancia y qué poder tiene ese tipo de oración? Bueno, es bien fácil de entender. Usted y yo, como creyentes del Evangelio, somos hijos de Dios. Dice que antes de convertirnos no éramos hijos, éramos enemigos de Dios en nuestro pecado y en nuestras incredulidades y demás.
Pero cuando nos convertimos y la sangre de Cristo nos lavó, el Señor nos dio el Espíritu Santo y nos cambió, fuimos adoptados como hijos. ¿Cuántos de los que están aquí son hijos de Dios? Gloria a Dios. Qué bendición. Porque si hijos somos herederos, dice la Biblia, de todas las bendiciones del cielo. Pero como hijos de Dios, imagínense cómo Dios nos ama. Si cuando éramos pecadores nos amaba, imagínense ahora que somos hijos, que nos adoptó y nos agarró y nos sacó del fango y nos limpió y nos cambió y ahí nos tiene, nos ama en una profundidad que no hay palabras quizás para describir. Y cuando usted como hijo de Dios, con un problema que le está causando consternación, dolor, se arrodilla y comienza a gemir. El gemido sale por su boca, mire, como un lamento, como una expresión de lo lastimado que usted esté por tal problema. Eso llega a Dios y conmueve la naturaleza misericordiosa y llena de compasión del Dios del cielo. En una forma más profunda que usted sencillamente está hablando del problema en forma natural, tranquilo y aparentemente con no mucha preocupación. Y sí que los gemidos mueven a Dios a rápidamente intervenir en el problema que sea, darle a usted victoria y hacer que usted sienta nuevamente la alegría y el gozo que Él quiere que sentamos nosotros los creyentes de Él. Sea bendito el Señor. Por eso el apóstol recomienda esa oración, pero dice que el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a gemir. Él es el que va a hacer posible desde nuestro interior que salgan esos gemidos en forma profunda, lastimera, penetrante, que realmente lastimen el corazón sensible de nuestro Dios. Fíjense que eso es muy raro hoy en día, pero esa es la oración poderosa de la Iglesia Apostólica. Y es oración en el Espíritu porque viene del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Nuestro espíritu está aquí adentro. Ese es usted. Vive aquí adentro. Y si somos creyentes, el Espíritu Santo vive ahí dentro también. Y el Espíritu Santo entonces le inspira a nuestro espíritu a gemir. Y nuestro espíritu, si está en el Señor, estamos firmes en el Señor, tiene dominio de esto de afuera. Impulsa esto de afuera, abrir la boca y a lanzar esos quejidos, esos gemidos hacia afuera. Esa oración es oración poderosa, efectiva para mover a Dios a resolver cualquier problema. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Es decir, cuando usted va a orar y hay algún problema muy especial, cite ese versículo del Señor. Romanos 8:26. Tú dijiste que soy débil para orar, que no sé orar como conviene, pero también dijiste que el Espíritu Santo me ayudaría. Él intercedería por mí con gemidos indecibles. Y ahí dígale, gracias que estoy seguro que me estás ayudando. Créalo por la fe, no se va a poner a esperar a verlo. Y abra la boca y comienza a gemir. Sea bendito el Señor Jesús. Los judíos eran expertos gimiendo. Y eran expertos llorando también. Sin embargo, no tenían el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuánto más nosotros que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros? Un ayudador tan poderoso como ese. Ellos lo hacían ahí con toda la voluntad que tienen los seres humanos. Y usando la carne a voluntad. Y ahí gemían y lloraban por horas y horas delante de Dios y movían a Dios a cuantas bendiciones tremendas. Que sí que nosotros con el Espíritu podemos hacerlo de una forma más profunda, más conmovedora para el Dios del cielo. Esa es la primera forma de oración en el Espíritu, que no falla el Espíritu Santo en ayudarnos a hacerlo y que debemos diariamente y en todos los periodos de oración creer que se va a manifestar y reclamarlo a Dios que lo haga. Dios no falla en hacerlo. Cuando terminemos el estudio tendremos un periodo de oración, de intercesión, y ahí usted va a ver cómo Dios va a ungir todo lo que estamos aquí para gemir. Si usted no ha gemido nunca, prepare esa garganta para que gima hoy. Sea bendito el Señor. Alabado el nombre de Dios. Y esa unción se va a quedar con usted para que cada vez que usted ore, eso se manifieste, porque va a mover a Dios a bendecirle de forma mucho mayor. La segunda forma de oración en el Espíritu es la oración en lenguas. Abra la Biblia en 1 Corintios capítulo 14. Oración en lenguas. A lo mejor usted piensa ahora, antes de comenzar a traer nada de esta parte, usted dice, pero yo no hablo lengua, nunca he hablado lengua, pero sonríese que las va a hablar hoy.
Para eso que el Espíritu Santo está aquí, para darle a usted ese lenguaje hoy, que usted empiece hoy a interceder por primera vez en un lenguaje desconocido, que va a enriquecer su vida espiritual de una forma extraordinaria. Vamos a ver lo que Pablo enseña sobre eso. Y según traemos esa parte, usted a cada rato en su mente dígale: gracias que me las diste. No tenga dudas ni titubeos en ninguna clase, que esta señal seguirá a los que creyeren, dijo Jesús. Hablarán nuevas lenguas y eso es para usted. Y lo va a recibir hoy, aunque se enoje Satanás y se enoje quien se enoje. Dios está aquí para eso. El bautizador está aquí, se mueve aquí en nuestros medios, y Él es el que lo va a hacer. Bendito sea el Señor. ¿Para qué importancia tiene eso? Dijimos que eso es oración en el Espíritu. Vamos a ver en detalle lo que envuelve el asunto de hablar lengua. 1 Corintios 14, verso 2. El apóstol dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Fíjese que eso es orar. Orar es hablar con Dios. Y cuando usted habla en lengua, le está hablando exclusivamente a Dios. El que está al lado suyo, ¿para qué le va a hablar? El que está al lado suyo no le va a entender. Dice: porque nadie le entiende. Y oiga esto y sonríase. Nadie le entiende. Eso incluye al diablo. Alabe lo que le ama. Se va a secar al lado suyo tratando de averiguar qué es lo que usted está tramando. Pero no entiende. Son lenguajes que el Señor se reservó, que no se los reveló a Luzbel nunca, se los reservó para la esposa del Cordero. Eso somos nosotros. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Añade: nadie le entiende, aunque en el Espíritu habla misterios. Quiere decir que el que habla en lengua, habla en el Espíritu. Es algo que viene inspirado del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Entonces nuestro espíritu usa a este de afuera, la boca y sus cuerdas vocales y demás, para que lance ese lenguaje hacia afuera. Por eso es oración en el Espíritu, inspirada por el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Se manifiesta a través de este cuerpo de carne, porque eso es lo único que tenemos para usar, no tenemos otra cosa. Sea bendito el Señor Jesús. Pero no es algo que proviene de la carne, viene del de adentro. Y al de adentro, nosotros que estamos ahí dentro, el hombre interior, le inspira el Espíritu Santo que está ahí dentro. Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, el Señor se sumerge en nosotros. Y nosotros que estamos ahí dentro, nos sumergimos en Él. Quedamos escondidos en Él. Entonces automáticamente el Espíritu Santo le puede transmitir a usted continuamente dirección para usted moverse en forma sabia. Revelación de una cosa, de la otra. Guianza precisa. Los dirigidos por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Dice que eso es una enseñanza clara, bíblica, apostólica. Y los dirigidos por el Espíritu Santo, los tales son los hijos de Dios. Evangélico que se dirige él como se le antoja a él y como quiere. Yo no sé de quién será hijo, pero de Dios no es. Sonríe, que el Señor le ama. Porque la palabra dice que los dirigidos por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. El que es hijo de Dios ya no se mueve él, ni se dirige él, ni hace las cosas como se le antoja, no. Ahora él depende del Señor. No vivo yo, dijo Pablo, vive Cristo en mí. Eso es claro, decisivo, somos nuevas criaturas. El hombre viejo ya desapareció y ahora somos una persona nueva que depende de Dios. Bendito el Señor. Con las lenguas es lo mismo, el Espíritu Santo está ahí dentro y Él le inspira ese lenguaje al Espíritu nuestro. El Espíritu nuestro envía eso a este de afuera para que lo hable. Y usted no le puede permitir al de afuera que titubee ni que diga, no, luego la hablo. Más luego, ahora no. Usted tiene que forzarlo a lanzar seguido ese lenguaje hacia afuera. Sea bendito el Señor Jesucristo. Resumiendo, el que habla en lenguas ora en el Espíritu porque está hablando con Dios. Nadie le entiende, que sí que es una forma de oración, que es una estrategia de guerra terrible, porque no hay diablo que entienda, ni tampoco ninguna persona lo suyo. Usted mismo no entiende tampoco, el que entiende es Dios nada más. Sea bendito el Señor Jesucristo. A menos que el Espíritu Santo no le dé la interpretación, usted tampoco va a entender. Pero lo importante no es que usted entienda o no entienda, lo importante es que salga esa oración y llegue a Dios y Dios se mueva y haga pedazos todas las obras del diablo contra usted. Bendito el Señor Jesucristo. Pues el que habla en lengua, dice, habla en el Espíritu misterios.
Bueno, realmente es un misterio tremendo. Pero la bendición en el asunto es extraordinaria, como veremos según sigamos adelante en esta parte. Bien, el verso 4 dice: el que habla en lenguas desconocidas, a sí mismo se edifica. Y fíjense uno de los beneficios de la intercesión en lengua. No es solamente que usted está orando en un lenguaje, y en un lenguaje extraño, y en una voluntad perfecta de Dios, porque es el Espíritu Santo que le inspira eso. Ahí no hay falla de que se metan los anhelos personales suyos, ni cualquier antojo suyo que lo pueda dañar. No, ahí es el Espíritu Santo exclusivamente. Por eso ahí no hay nada que pueda fallar, eso es voluntad perfecta de Dios. Pero aparte de eso dice: el que habla en lengua desconocida, a sí mismo se edifica. Quiere decir que esas lenguas que usted habla lo edifican a usted, lo avivan a usted, así que usted se ponga más espiritual, más sensible a las cosas de Dios, más eficaz en su movimiento en la obra del Señor. Por eso que el asunto de las lenguas es tan importante, y por eso que el diablo no quiere cuenta con eso, y trata de arrancar del corazón de los creyentes el anhelo de las lenguas y ponerle incredulidad. Bueno, hay una teología evangélica hoy en día que dice que las lenguas eran solamente para los apóstoles. Entonces, ¿por qué Pablo dejó esa doctrina ahí? Eso está ahí, doctrina para la iglesia. Y Cristo no dijo que era para los apóstoles. Cristo dijo: esta señal seguirá a los que creyeren. Un futuro indeterminado, hasta que se acabe la dispensación. Que sí, que eso es instrumento poderoso para edificarnos nosotros y hablar con Dios en una oración poderosa que mueva a Dios a cualquier milagro y a cualquier bendición. Bendito sea el Señor Jesús. El verso 5 dice, mire lo distinto de la teología de Pablo a cierta teología evangélica actual, mortal. Mire lo que dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Así que Pablo quiere que todo el mundo hable en lengua, porque todo el mundo al hablar en lengua ora en el Espíritu y se edifica a sí mismo. Y ese es el sentir de Dios a través del apóstol, que todos hablemos en lengua. En Pentecostés había 120. ¿Cuántos hablaron en lengua? 119. Los 120 todos, no se quedó a nadie. Habló en lengua María, la madre de Jesús. Habló en lengua la Magdalena, Pedro, Juan, Santiago, todos, los 120 que había hablaron en lengua. Esa es la perfecta voluntad de Dios para su iglesia, que todos hablen en lengua, como expresa Pablo aquí. ¿Por qué? Porque cuando hablan en lengua se edifican, van a ser testigos más eficaces, gente más espiritual, gente más viva en las cosas de Dios. Sea bendito el Señor. Y van a tener una oración que va a mover a Dios a milagros y a bendiciones, que solamente con un tipo de oración de esa profundidad se consiguen. Por eso que Satanás trata por todos los medios de meter esa doctrina mentirosa en montones evangélicos hoy en día. Eso era para los apóstoles. Eso es una, como me dijo una vez un evangélico, eso es un don pequeñito. Y pequeñitos somos nosotros. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Algo que nos edifica a nosotros mismos, que habla en el Espíritu con Dios, en un lenguaje que ni el diablo entiende. La estrategia de guerra que viene con esa oración va a ser pequeñito. Mire, es la clave de nosotros crecer espiritualmente día a día, de alcanzar la plenitud de lo que Dios ha prometido. Verso 14. Gloria a Dios. El apóstol añade esto: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Por eso llamamos oración en el espíritu al hablar en lengua. Cuando habla en lengua, usted ora en lengua desconocida y su espíritu es el que está orando. Mi entendimiento queda sin fruto. O sea, esto no entiende. No sabe lo que usted pidió, lo que usted planeó con Dios. Nada, sencillamente por la fe usted sabe que algo grande va a pasar, que algo especial va a pasar. Y si usted está teniendo un problema y está intercediendo en lengua, usted sabe por la fe que Dios le está dando lenguaje para que ese problema sea resuelto.
Sea bendito el nombre de Jesucristo. Pero también sabe al mismo tiempo que usted se está edificando, que cada vez que usted termina un periodo de oración en lengua sin parar ahí de 1 hora, se ponga triste y sonríese que el Señor le ama. Usted sabe que al pasar esa hora usted está más en el espíritu de lo que estaba antes de comenzar el periodo de oración, porque eso lo ha edificado. Y usted debe creerlo y expresarlo por su boca cuando acaba. Eso lo puede expresar en español tranquilo. Gracias, Señor, que yo sé que me has edificado, que estoy más cerca de ti, que estoy más capacitado para tu obra. Y lo acepta. Y con la boca usted habla para salud, dice la Biblia, para que se muevan las cosas, efectivamente. Gloria a Dios. Verso 15 dice, ¿qué pues haré? Dice, oraré con el Espíritu, oraré también con mi entendimiento. Que sí, que si al orar en lengua el entendimiento queda sin fruto, eso no quiere decir que no usemos nuestro entendimiento para orar, porque eso no lo dio Dios para usarlo. Quiere decir que usted va a orar en el Espíritu y va a usar el entendimiento también. Y para que usted no interrumpa, ni siquiera interrumpa las lenguas, que sigue en lengua y sigue en lengua sin parar, usted el entendimiento lo usa en su mente. Y usted está intercediendo y tiene un problema, vamos a suponer que hay un familiar enfermo, y usted empieza a interceder en lengua, y en lengua, y en lengua, y en la mente, Señor, gracias que lo sanaste, gracias que sanó. Por su llaga, él fue sanado, y sigue en lengua, y en lengua, y en lengua, y está orando en lengua, pero con la mente está orando también. Especialmente con la mente usted está aceptando la victoria, confesando la victoria, citando la promesa de Dios que le asegura a usted que eso está en pie. Sea bendito el Señor Jesús. Que sigue, cuando se ora en lengua, se combina la oración en lengua con oración con el entendimiento, oración con el pensamiento nuestro. Ahí la oración para usted es más productiva aún, y más sensata aún, porque es verdad que lo de las lenguas usted no entiende lo que está diciendo, pero lo que está abundando con su entendimiento usted lo entiende. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Según usted, en periodos de oración, ora en lengua y usa la mente, el Espíritu Santo le va dando cada día más unción. Llega un momento que eso se vuelve tan rápido y tan eficaz y tan natural que ya es sencillamente el Espíritu dando dominio total de usted. Por supuesto, para que Dios tome dominio hay que sacar tiempo para las cosas de Dios. Hay que tener el punto decisivo, hay que sacar tiempo para orar, para que la unción cada día sea mayor y nuestro crecimiento espiritual vaya ahí sin tregua, hacia la plenitud que Dios demanda. Dios no demanda casi nada, que los discípulos serán semejantes a Jesucristo. Y que sed santo porque yo soy santo. Y que harán mis obras y aún mayores que estas harán. Casi nada demanda. Hay espacio para crecer como el que va a viajar de aquí a Marte o a uno de los planetas. Sea bendito el Señor Jesucristo. No se puede conformar usted con cualquier cosa porque nos han reclamado una profundidad gigante de crecimiento y todo es posible. No me va a decir usted que Dios reclama algo que no se puede. El Señor dijo, sed perfecto como mi Padre Celestial es perfecto. Es una cosa increíble, pero si Él lo dijo es posible. ¿Cómo va a reclamarnos algo que Él sabe que no se puede? Eso sería un engaño y Él no engaña. Él mismo lo dijo, todo es posible para el que cree. Si tan solo puedes creer, todas las cosas te son posibles. Así que lo que Dios reclama, usted tiene que decirlo, creo que puedo, con tu ayuda puedo, con tu espíritu puedo, y estoy seguro que tú me lo das. Y empieza uno la guerra espiritual en la cual vivimos los creyentes. Bendito el Señor Jesucristo. En el verso 18, fíjese este punto tan interesante. Pablo hablando a la iglesia de los Corintios, le dice a los creyentes, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Sea bendito el Señor Jesucristo. Ahora, ahí ustedes pueden ver cuál era uno de los secretos de Pablo para aquel ministerio de tanto poder, de tanta fe, de tanto fruto. Una ocasión se atrevió a decir, y está en la Biblia, que había trabajado mucho más que todos los 11 completos que estaban allá en Jerusalén. Y lo dice así tranquilamente. Y él ha trabajado más que todos ellos. Era verdad. Y Pablo tenía esa cualidad de que la verdad la hablaba, aunque pareciera a la gente que estaba vanagloriándose, pero él hablaba la verdad. Nadie se movió como él, por tantos territorios, por tantos lugares, sufriendo
golpes de todo tipo y cárceles y persecuciones de todo tipo, nadie trabajó como trabajó ese hombre. Miren uno de los secretos, hablaba más lengua que todos los corintios. Si usted se arrodillaba al lado del apóstol Pablo a orar, lo único que había eran lengua y lengua y lengua y gemido y gemido y lengua y gemido. Y usted diría, pero este loco no sabe otra cosa. Pero en su pensamiento le estaba orando también, que usted tampoco oye el pensamiento. Señor, gracias que me vas miles de almas. Y gracias que entro ahí, no hay quien me pare. Y gracias a este, ahí, está en su pensamiento. Pero por la boca lo que salen gemidos y lengua. Y lengua y gemido. Esas oraciones en el Espíritu. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Es decir, que él dependía de ese instrumento poderoso para moverse en aquella fe tan tremenda y aquellas victorias tan grandes que Dios le dio. Imagínense ustedes un caso como el de Listra, que lo apedrearon, lo sacaron de la ciudad, lo dejaron por muerto, y cuando se fue la gente, él se puso de pie y siguió andando. ¿Y qué clase de superhombre era ese? Un hombre tan edificado en la fe por la oración en el Espíritu, que imagínense usted, mientras las piedras rebotaban, él tranquilo, Señor, no me pueden hacer nada, estoy bien, estoy sanito, nada sucede, cuando terminen ellos yo me voy. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Cuando el hombre de fe el hombre de Dios está edificado en la fe, está tranquilo en las luchas más grandes. Si usted se desespera, arruina la bendición. Se preocupa, está con dudas, no hay caso. Pero cuando está tranquilo, descansando en Dios, aunque le esté botando las piedras encima, y lo haya derribado por el piso, los impactos, estoy sano, estoy bien. En cuanto acaben me voy. Y cuando acabaron se puso en pie y siguió andando. Se despidió de los hermanos y se fue. Que era para haberlo hecho pedazo aquello. Y cuando lo golpearon con vara en Filipo, y lo hirieron y sangrante a él y a Sila, los dos, los metieron a la cárcel y los encadenaron. A las 12 de la noche estaban cantando himnos y orando en voz alta en la cárcel. Sea bendito, Señor. Se convirtieron todos los presos, pero cuando abrieron las puertas, ninguno de los presos se fue. Tenían que estar bien convertidos para quedarse en la cárcel con las puertas abiertas. Sea bendito, Señor Jesucristo. Quiere decir que se convirtió el carcelero, se salvó el carcelero, salvó la familia. Un hombre herido en una forma tan terrible. Imagínese usted lo que es golpear con vara a uno. Una vez, 2 veces, 10 veces, 20 veces, con toda la fuerza de una persona llena de ira y llena del poder del diablo. ¿Cómo estarían esos cuerpos hechos pedazos? Nada. Tranquilos, cantando himnos en voz alta y orando a toda voz a medianoche. Llevándole un culto a los presos en la cárcel. Sea bendito, Señor Jesucristo, a la medianoche, una vigilia. Sea bendito, Señor. Esos son gente edificada. Pero ¿cuál es el secreto? Doy gracias a Dios que hablo lengua más que todos vosotros. Era un hombre de oración, pero no era cualquier oracioncita, no era cualquier oración, era oración en el Espíritu. Fíjese que fue la introducción que hicimos, que ese era el secreto gigante de victoria de la Iglesia Apostólica. Y para nosotros entrar en el patrón apostólico y en la plenitud de la fe y de la victoria de aquella primera iglesia, tenemos que meternos en la forma de oración de ellos. Porque la oración es la clave grande de victoria. El silencio. Alabe lo que él vive. Mi alma te alaba, Jesús. Sin una vida de oración, hermano, están las cosas malas. Y en una época como esta tan final, podemos fallar fácilmente el rapto. Que cuando vengamos a abrir los ojos, encontramos que se fueron algunos hermanitos y nosotros nos quedamos sembrados aquí abajo. Mi alma te alaba, Jesús. Mal lugar para quedarse uno. Esta tierra después del rapto. Es decir, que tenemos que, nuestra vida de oración tenemos que intensificarla y comenzar a orar en el Espíritu. Para eso es este estudio. Usted no ha hablado en lenguas nunca, pero las va a hablar hoy. Y las va a recibir hoy. Para eso está aquí el bautizador. Cuando el bautizador entró en Pentecostés, todos hablaron en lengua. Y ese bautizador es el que está aquí. El bautizador no soy yo, el bautizador es el Señor Jesucristo que está aquí, que se mueve por el Espíritu Santo en medio de ustedes. Sea bendito el Señor Jesús. Alabe lo que Él le ama. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Jesús. A ti te adoramos. Hay poder en Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Quiere decir que para el apóstol Pablo fue decisivo en su ministerio el hablar en lengua. Orar en el Espíritu en lenguas.
Y va a ser decisivo para la vida de cada uno de ustedes. Sacar tiempo diario para interceder en lengua. Y que el que está al lado suyo quizás no diga nada más que en lengua, pero tenga el pensamiento, está orando por papá y por mamá, y por la iglesia, y por el pastor, y por cuantas cosas por las cuales hay que orar. Usted está orando por ella, pero las lenguas están ahí todo el tiempo, y usted en la mente, gracias que este lenguaje me lo has dado para que esto todo venga a perfecta culminación. Y ahí se mueve su oración en forma profunda y efectiva. Sea bendito el nombre de Jesucristo. En el verso 27, el apóstol nos da una doctrina elemental muy importante, que muchos hermanos hoy en día como que no la conocen. Oiga bien, si hablare alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turnos para que uno interprete. Si no hubiese quien interprete, calle en la iglesia, hable a sí mismo y a Dios. Y así que en la iglesia, fíjate, está hablando ahora del culto en la iglesia. No está hablando de un periodo de oración donde estamos con libertad intercediendo. Está hablando del culto en la iglesia. Vamos a suponer ahora que estamos en una enseñanza. Y usted siente el impulso de hablar en lengua. Pero si usted levanta la voz y las habla en voz alta, yo paro el estudio y pido a alguien que se levante e interprete. Porque supongo al usted pararse, hablarle en voz alta, que hay algún mensaje de Dios para nosotros. Pero si no hay nadie que interprete y nadie se para a interpretar, usted no pare las lenguas, pero baje el volumen al high fidelity ese que usted tiene, alabado sea Dios, y sigue hablando las lenguas en voz tan bajita que no interrumpa lo que estamos haciendo, pero que tampoco interrumpa la edificación que Dios le quiere dar a usted, o la intercesión que Dios quiere traer a través de usted, que no era un mensaje a la iglesia porque nadie recibió la interpretación, pero que es una oración a lo mejor para hacer más profundo el estudio, traer palabras en el estudio que lleven de bendición grande específicamente a tales o cuales personas, y que se derrame el poder de Dios en forma mayor en el momento específico que Dios quiera hacerlo. Que sí que alguna bendición hay en el asunto. Por eso usted no impide hablar las lenguas, pero tampoco interrumpe con ellas. O sea que en todas las cosas del Señor hay un orden. Dios es un Dios de orden. Y tiene que haber una sabiduría que la Biblia nos las enseña. Nunca olvido en una ocasión que yo estaba en una iglesia predicando hace unos cuantos años en Puerto Rico. Y cuando terminé el mensaje, que fui a hacer el llamado, que sentí el Espíritu que me mostró que había multitud de personas inconversas en la iglesia que se iban a salvar. Se levantaron como 50 hermanos hablando en lengua, pero a todo volumen. Y ahí siguieron. Yo no podía hacer el llamado, porque ¿quién me iba a oír? Era un escándalo a toda voz. Tuve que esperar hasta que ellos se callaron, que agajaron como media hora. Cuando terminaron, que ya la garganta no les daba para más, se sentaron y entonces yo vine y les di doctrina a ellos. Y se lo dije, le dije, hermano, cuando terminamos un mensaje, se supone que va a haber un llamamiento y ustedes lo saben. ¿Por qué interrumpieron media hora? Cuando hay personas aquí perdidas que Dios quiere salvar. Ustedes tenían que usar esas lenguas en voz bajitita, porque era para que el Espíritu de Dios se moviera a tocar los corazones y el llamamiento fuera más efectivo y más almas se convirtieran, no para escandalizar en esa forma. Ellos se sintieron medio tristes, pero a veces hay necesidad de contritar a la gente para que aprendan. Sea bendito el nombre de Jesucristo. No hay más remedio que hablarlo. Eso es doctrina elemental en cuanto al asunto de las lenguas. Ahora, cuando nosotros entramos en un periodo de intercesión, ahora el orden de Dios ahí es orar. Entonces usted puede levantar la voz al volumen que quiera y seguir media hora, 1 hora y 2 horas, y gloria a Dios, entre más bendición para usted y para la obra del Señor. Porque el orden de Dios en ese momento es orar. Y usted puede levantar la voz al volumen que quiera y dejarse ir con libertad en la intercesión. Pero cuando el orden de Dios es traer un mensaje o una enseñanza como ahora, o algo que cualquiera que levante la voz así interrumpe, entonces usted tiene que hacer lo que dice el apóstol. Háblelas consigo mismo y con Dios, en voz tan baja que usted mismo es el único que está oyendo. Y Dios que lo está oyendo muy bien. Dios lo oye en voz baja, Dios lo oye en voz alta, Dios lo oye en el pensamiento, como quiera Dios lo oye. En eso no hay problema. Que a nosotros nos guste hacerlo a veces en voz alta, gloria a Dios,
que a lo mejor nos sentimos como más impulso para movernos en forma profunda en la oración, pero eso es cuando hay el momento en que se puede hacer así. Imagínense que a veces nosotros que viajamos por tantos sitios predicando y nos levantamos a las 4 de la mañana a orar y estamos en una casa rodeados de vecinos, ¿cómo vamos a ponernos entonces a hablar en lengua a las 4 de la mañana a todo volumen y despertar a los vecinos y que nos metan hasta la policía en la casa y nos metan a la casa? Nadie puede ser tan torpe. Nosotros los creyentes suponen que tenemos la mente de Cristo, tenemos que tener sabiduría. En ese momento uno sencillamente ora, ahí, mete todo lo que uno tiene, pero la voz que apenas se oiga en la habitación. No se puede escandalizar a la gente, porque entonces la gente va a sentirse ofendidas. ¿Cómo van a creer entonces cuando le prediquemos? Van a decir, eso es una partida de loco, un manicomio que deben estar. Gloria al nombre de Jesucristo. Bendito sea Dios. Un último versículo, 39, 1 Corintios 14, 39. Pablo termina con esta última, este último consejo. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lengua. Dice lo distinto de esa doctrina a la doctrina evangélica hoy en día de muchas denominaciones. No impidáis hablar en lengua, dice Pablo. Ya nos doctrinó claro. Cuando estamos en enseñanza, usted no las impide, pero las habla bien bajitito, que no interrumpa. Que lo que Dios quiere hacer con esa intercesión lo haga. Pero usted no interrumpe lo que está haciendo. Pero no impide. Alguna doctrina evangélica hoy en día dice lo contrario. Dice, el que habla en lengua aquí lo echamos para afuera de la iglesia. A puntapié lo sacamos para afuera. Aquí nadie puede hablar en lengua. Quiere decir que eso es contrario a la doctrina apostólica. Eso es un fracaso espiritual para las congregaciones que creen un disparate como ese. Cuando Pablo dice, hablo más lengua que todos ustedes, corintios. Deseo que todos hablen en lengua. No impidáis hablar en lengua. El que habla en lengua se edifica a sí mismo. Habla en el espíritu misterios con Dios. Quiere decir que el asunto de las lenguas es algo de una importancia tan tremenda. Cuando Cristo dijo, esta señal seguirá a los que creyeren, hablarán nuevas lenguas. Y puso eso, fíjense, en relieve. Después dijo, pondrán la mano sobre el enfermo y sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios. Pero las lenguas las puso ahí en medio de esas señales tan grandes. Eso quiere decir que eso tiene una importancia extraordinaria. Y Jesús no explicó nada. La explicación vino a través de Pablo. Él dijo lo que iba a suceder, que hablaríamos nuevas lenguas, que sería señal de la iglesia de Jesucristo. Y sí que el que es iglesia de Jesucristo, si no tiene eso, lo anhela y lo está pidiendo y está peleando por obtenerlo. Y mientras usted está en la pelea ahí luchando y clamando y gimiendo que Dios se lo dé, usted está en la voluntad de Dios. Ahora, los que dicen, no, yo no quiero eso, a mí no me hace falta eso. Entonces, lo que Dios estableció para su iglesia, ¿a usted no le hace falta? A usted es más inteligente que Dios. Sonríese que usted es una lumbrera. Alabado sea Dios. Sea bendito, Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Así que fíjense que hemos visto dos formas de oración en el Espíritu. Oración con gemido y oración en lenguas, típicas de la Iglesia Apostólica. Pablo enseñaba eso, doctrinaba eso, pero lo vivía él. Hablaba más lengua que todos los demás hermanos. Y gemía en el Espíritu, eso vamos a ver luego, con propósitos muy específicos, vamos a ver de aquí un ratito. Sea bendito el nombre de Dios. Cuando en nuestra oración incluimos los gemidos, incluimos las lenguas, pues la oración se vuelve poderosamente eficaz para resolver cualquier tipo de problema y se vuelve una oración en la perfecta voluntad de Dios, porque es oración inspirada por el Espíritu Santo. Ese no falla. El Espíritu Santo siempre está en perfecta comunión con el Padre y con el Hijo. Ahí no hay división de ninguna clase, ni ninguno se mueve por su cuenta. Son una sola cosa. Están en perfecta sincronización todo el tiempo. Es una unidad. Gloria al nombre de Jesucristo. Quiere decir que hay oración mental y hay oración en el Espíritu. La oración mental no se elimina, pero la oración mental, hágala en la voluntad de Dios. ¿Cómo es eso? Bueno, Pedro habló una ocasión eso. Pedro dijo, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo. Quiere decir que en la oración mental, asegúrese que lo que usted en la oración mental abunda y habla y añade, lo haga en la palabra.
Y entre más se limite a la palabra nada más, mejor todavía. Que usted está orando por enfermos y está orando en lengua y está gimiendo por ellos. Y en la mente, gracias que por tus llagas fuimos nosotros curados. Gracias que en la cruz tú lo llevaste. Y uno está ahí hablando mentalmente lo que la Biblia establece. Ahí no hay falla por ningún lado entonces. Y así que con la oración hay que tener cuidado, porque hay gente que a veces tiene antojos. No hay nada más antojado que esto. Sea bendito el Señor. Y tienen antojos y entonces dialogan con Dios y contienden con Dios. Y aunque no sientan aprobación en el asunto, mires, se desesperan y se tiran al piso como los nenes malcriados y ahí les reclaman a Dios. Y Dios se los da a Dios a veces. Y se hunden también. Le pasa como le pasó a Balán. Señor, mira, ahí vino esa gente, esos príncipes, con tanto dinero, se le metió el dinero en los ojos y en el corazón. Tenga cuidado con el dinero. Y Señor, quieren que... Señor le dijo, no vaya, punto. Ya eso está establecido. No alterque más, ni abunde más en el asunto, olvídelo. Cuando volvieron a los pocos días, volvió Balán, Señor, mira, están de nuevo. Y el Señor dijo, vete. Ya había dicho que no, ¿por qué viene de no insistir? Y se fue, le costó la vida. Los mismos hijos de Israel lo mataron al cuchillo, dice la Biblia. Y era un profeta, que era un vidente, que veía visiones con los ojos abiertos. Y sus profecías están en la Biblia todavía. Lo que habló él, lo habló de parte de Dios, y eso no se murió, eso está aquí en la Biblia. Libro de Génesis. Que se murió fue él, por cachorro que fue. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Cuando Dios habla, hermano, olvídese, créalo, obedézcalo y no insista en otra cosa, porque si insiste en otra cosa, Dios lo va a dejar. Y cuando se mueve uno en la voluntad que Dios permitió, porque usted estaba tan antojado en el asunto, ahí está uno pisando arenas movedizas. Y donde montones se arruinan espiritualmente. Sea bendito el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. La oración en el Espíritu era el instrumento poderoso de victoria de la Iglesia Apostólica. Vamos a probar eso con la Biblia. Abran la Biblia en el libro de Judas. Judas, versículo 20. El libro de Judas, en el versículo 20. Bendito el Señor Jesús. Miren lo que dice el apóstol. Vosotros, oh amados, está hablando a la iglesia, exclusivamente a los hermanos, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo. Dice como Judas dice que el que ora en el Espíritu se edifica en la fe. En 1 Corintios vimos que Pablo nos dice que el que ora en el Espíritu se edifica a sí mismo. Judas lo pone en una forma todavía más precisa y más detallada, más categórica. Se edifica en la fe. La fe de la gente que ora en el Espíritu está viva. Viene a ser como un escudo que está ahí arriba, frente a usted. Que venga el flechazo satánico, que venga, choca con ese escudo y no lo puede tocar usted. El escudo de la fe tiene que estar alto, alto. Cuando se baja el escudo, estamos indefensos. Cualquier flechazo nos pasó de un lado a otro. Pero cuando usted está con su fe viva, su escudo está ahí arriba. Y viene el diablo con lo que venga, usted lo rechaza. Y para que la fe esté viva, su escudo esté alto, el apóstol dice, vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo. Esa era la prescripción apostólica. Orar en el Espíritu para que nuestra fe esté viva. La fe sin obra es fe muerta. Hay fe muerta y fe viva. La fe muerta no mueve nada porque los muertos no pueden mover a nadie. Pero la fe viva mueve las montañas. Sea bendito el Señor Jesucristo. Todo es posible, dijo Cristo, para el que cree. Eso es fe viva. Gloria al nombre de Jesucristo. En Efesios capítulo 6, verso 18, el apóstol Pablo abunda sobre ese punto. Efesios 6, 18. Y dice, orando en todo tiempo
con toda suerte de súplica en el Espíritu, y velando por ello con toda instancia. Esas son las partes de más relieve del versículo. Repito, dice orando en todo tiempo, es como decir orando siempre en el Espíritu, y velando por ello con toda instancia. O sea que en todo periodo de oración usted tiene que orar en el Espíritu. Y entonces tiene que velar por eso, que no se puede descuidar en eso. Siempre, usted tenga siempre en su corazón, cuando vaya a arrodillarse, antes de empezar a orar, Señor, úngeme para orar en el Espíritu, úngeme para orar en lengua, para orar con gemido, y algo más que vamos a añadir ya mismo. Úngeme, dame unción. Tú dijiste, hiciste la Escritura. Porque el Señor dice en la palabra, hacedme recordar. Profeta Isaías dice eso. Que sí, que a Dios hay que recordarle lo que Él dijo en su palabra, porque Él es fiel, está detrás de su palabra, para ponerla por obra. Y usted le recuerda, tú dijiste que yo no sé orar como conviene, que soy débil para orar, pero que el Espíritu intercedería por mí con gemido. Así que gracias que me vas a ayudar ahora mismo. Y usted lo cree por fe, y comienza a gemir. Y ahí va en su mente, está abundando, y en lengua, y gemido, y lengua, y en la mente, coordinando la oración por la que usted quiere interceder. Sea bendito, Señor. ¿Usted no ha hablado lengua nunca? Pues dé gloria a Dios que lo va a hablar hoy. Y sonríase que el Señor está aquí, que es el que bautiza. Él vino a bautizar con Espíritu Santo y fuego. A eso vino Cristo. Y si Cristo vino a eso y usted es creyente y usted le ama, pues Él va a hacer eso contigo hoy. Y el que tenga lengua, digo, gracias que voy a recibir género de lengua, más profundidad de lengua, más variedad de lengua, más de esa bendición. Alabado sea Dios. Ay, pobre Jesús. En esa parte hay un puntito que voy a aclarar. Yo he oído hermanos a veces que me dicen, hermano, el Señor me cambió las lenguas. Y digo, no, imposible que te las haya cambiado. No es que las cambió, es que Él añadió nuevas lenguas. Las viejas no las va a quitar porque son efectivas y las puso Él son buenas. ¿Cómo las va a quitar? ¿Cómo lo bueno lo va a quitar? Pero te va a añadir más variedad, más profundidad, más género de lengua para que tu oración en lengua sea más efectiva, más detallada, más amplia. Continuamente yo oro en lengua y yo digo lenguaje distinto, pero los anteriores aparecen continuamente y siguen apareciendo. ¿Cómo va a votar los viejos para agarrar nuevo? Entonces no vas a nunca ampliar. Va a estar en las mismas. Sea bendito el Señor. Y así que el que ya tiene el bautismo crea que Dios le va a ampliar la bendición. Gloria al nombre de Jesucristo. Y fíjense que tanto Judas como Pablo enseñan lo mismo, orando siempre en el Espíritu, para edificarnos en la fe, mantenernos nuestra fe viva ahí, moviéndonos y andando en el Espíritu en victoria. Cristo habló de una vida abundante, pero hay secretos en la Biblia que hay que ponerlos en práctica para que eso se manifieste. Y montones evangélicos no tienen ninguna vida abundante, son un saco de lamentaciones. Te habla con ellos y no oye nada más que queja y lamento y tristeza y enfermedad y tribulación. ¿Y qué vida abundante es esa? El vecino con eso no se convierte nunca. Cuando yo era inconverso estaba más feliz y más gozoso que montones evangélicos que yo conozco hoy en día. Y estaba perdido. Sin embargo, nunca me preocupaba por nada, estaba feliz, contento, alegre. El deporte me fascinaba tanto que eso era mi vida. Y ahí estaba, pero más perdido que Satanás. Es que valía toda esa alegría ficticia del mundo. Pero sin embargo hoy en día yo veo evangélicos que deben estar de verdad alegres y contentos, tienen la salvación, tienen a Cristo. Y usted los ve que eso es un escombro espiritual, un saco de lamentaciones. Por su boca lo único que tiene que salir es lo que dice la Biblia: estoy bien, estoy feliz, estoy contento, estoy saludable, aunque le vea la barriga, preocúpese, estoy gozoso, nunca había estado tan bien, tengo a Cristo, tengo el reino de los cielos, tengo todo. Hable eso. Bendito sea el Señor. No hable dudas, ni hable lamentaciones ni temores, porque se va a hundir cada día más. Ni hable enfermedad, porque cada día va a estar más enfermo. No, hable fe. Hable lo que dijo Cristo que usted es.
Mirad que sois más que vencedores. Pues hablé de eso, sois más que vencedores. He venido para que en mí tengan vida y vida en abundancia. Tengo vida en abundancia, estoy contento. El vecino que oye eso continuamente por su boca dice, no, pero yo necesito esto que tiene esta criatura. Y cuando usted comienza a hablar de eso y hablar de eso, eso se manifiesta en usted. El Espíritu Santo lo pone por manifiesto. Con la boca hablamos para salud, dice la Biblia. Lo que dijeres creyendo será hecho. Pues hable lo que es positivo y tendrá siempre eso. Y hable salud y tendrá eso. Yo me puedo acostar nuevo por las noches, que me acuesto a veces que no tengo un hueso en el cuerpo que no me duele. Y digo, estoy bien, estoy descansado, amanezco nuevo, gracias. Nunca he estado tan mejor que ahora, estoy casi muriéndome. Y el Espíritu pone en manifiesto lo que yo estoy hablando, porque lo estoy creyendo también. Creyendo que Él lo va a hacer. Y cuando viene un síntoma de enfermedad, mentira, diablo, no me puedes poner eso jamás. Estoy sano, en la cruz yo me sané. Y ahí que está la victoria, hermano. Eche al cesto de la basura tanta lamentación y tanto negativismo y tanta cuestión que lo hunden a usted y lo deprimen. Usted mismo se deprime usted. No, hermano, no somos más que vencedores por la fe en Jesucristo. Ya Cristo venció por nosotros, crucificó toda maldición, nos ha dado vida y está siempre con nosotros todos los días de nuestra vida. Pues mírelo a Él y sonríase con Él y ríase con Él y salte con Él y abrájese con Él y hable victoria. Alabado sea Dios. Mire, los mismos científicos en sus estudios han probado que todo lo que uno habla afecta prácticamente todo el sistema nervioso. Todo prácticamente. Por eso uno tiene que tener cuidado lo que habla. Lo que usted habla, eso es usted. Sonríase que el Señor le ama. Que sí, que la psicología de la Biblia funciona. Eso es positivo. Y montones de psicólogos le enseñan a la gente que hable en positivo y piense positivo. Eso es real. Porque eso es lo que tiene muerta la pobre humanidad. Las preocupaciones, confesiones negativas, esas turbaciones continuas, se daña la mente, se dañan todo. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y en ese plano, está bien que el pecador esté así, porque esa es la obra de Satanás y la enseñanza del diablo. Pero que el creyente esté así. Entonces, ¿qué Cristo es el que usted conoció? Será un Cristo de palo. Sonríase, el Señor le habla. Porque el Cristo vivo de nosotros no ha perdido una batalla nunca y usted no va a ser la primera. Alabado sea su nombre. Hay poder en Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Quiere decir que la Iglesia Apostólica dependía de ese tipo de oración para la victoria espiritual tremenda que usted ve en la Escritura, en el libro de los Hechos, ¿verdad? De esa primera iglesia. Ahora, aparte de las lenguas y los gemidos, hay una tercera manifestación de oración en el Espíritu, que es la oración con lágrimas. Bendito sea Dios. Oración con lloro, con lágrimas. ¿Y qué importancia tendrá eso? ¿Qué efectividad tiene eso? Bueno, igual que los gemidos. Si usted es el nene de papá, ¿cuántos son así de pequeñitos? Son los nenes de papá. Se pongan muy grandotes porque no cabe a lo mejor por la puerta del cielo después. Y es decir, si somos los pequeñitos del Señor, y el Señor nos ve así, porque Cristo mismo dijo, habéis de ser como los niños, dijo. Los niños no son grandotes, son pequeñitos. Si somos así de pequeñitos y empezamos de pronto a llorar y salen lagrimitas, ¿usted sabe cómo se mueve Dios? A enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Las lágrimas lastiman la naturaleza sensible de Dios. Eso lo podemos probar con la Biblia. Sea bendito el Señor Jesucristo. En la situación aquella que ustedes todos conocen, cuando Lázaro se murió y Jesús llegó frente a la tumba, Marta y María comenzaron a llorar frente a la tumba. Y dice que Jesús, viendo las lágrimas de las dos hermanas, se conmovió en el espíritu. Y dice que él también lloró. Ahora, imagínense qué clase de conmoción interna había en el Señor cuando su cuerpo de afuera salen lágrimas. Y todo Dios estaba en Jesús. Todo Dios, Él era Emmanuel. Dios con nosotros, en un cuerpo humano. Y se conmovió con las lágrimas de las dos hermanitas en tal forma que lloró él también. Y él sabía que iba a resucitar a Lázaro, él sabía que lo iba a hacer.
A eso vino. Sin embargo, las lágrimas de ella, aún sabiendo él que lo iba a levantar, lo hicieron llorar a él también. Y conmoverse en todo lo profundo de su espíritu. Así que todo Dios se conmueve cuando usted llora delante de Dios en la oración. Y no va a fallar en darle a usted lo que usted está necesitando y en moverse hacia usted en forma profunda, como pocas oraciones pueden lograr. Es decir, que cuando el creyente comienza a gemir y a llorar, mire, en momentos está el Espíritu de Dios sobre usted trayéndole un refrigerio de consuelo. Pero ustedes que han tenido un periodo de oración en el cual han llorado media hora, 1 hora o 2 horas sin parar, han hecho casi un charco de lágrimas frente a las rodillas. Habrán notado que cuando termina ese periodo y se ponen de pie, como que sienten un descanso interno. Y como que hay una paz y algo distinto. Ese es el refrigerio que se manifiesta en nuestro espíritu por una oración de esa naturaleza. Que sí, que según la oración en lengua nos edifica, y la oración con gemidos mueve a Dios, la oración con lágrimas también nos trae un refrigerio interno y una paz sobrenatural, que es un sinónimo de victoria. Sea bendito el nombre de Jesucristo. En la Biblia usted ve hombres, fíjate, hablando de hombres, varones específicamente, al varón es más difícil el asunto. El varón, como tiene una naturaleza más fuerte, eso es lo normal. Eso es lo normal. Pues como que le es más difícil quebrantarse a llorar. Pero los varones tenemos que entender que en las cosas espirituales no hay diferencia entre varón y mujer. Y los varones tenemos que meter la nariz en el suelo y gritar con todo lo que tenemos y llorar y humillarnos a Dios igual que cualquier mujercita. Sonríase, que el Señor le ama. Porque aquí somos siervos y siervas. Todo el mundo tiene que buscar de arriba con todo lo que tiene. Y veces que hay varones que se quedan tan fuertes que usted ve el pueblo todo intercediendo y clamando y viendo, y yo con los brazos cruzados supervisando la obra. Y se quedan como estaban, como un bloque de hielo. No, hay que doblarse delante de Dios y humillarse a Dios y llorar delante de Dios. El varón, la mujer, quien sea, y el que tiene ministerio más todavía, el pastor, el evangelista, tenemos que doblarnos y humillarnos a Dios y buscar a Dios con todo lo que tenemos, para que Dios nos llene, nos quebrante, rompa todo lo de nosotros y lo eche al cesto de la basura y se meta a Él y Él tome dominio de todo. Sea bendito el Señor. Que sí, que la oración con lágrimas es otro de los secretos tremendos de la iglesia apostólica. Fíjense que un hombre como David, gloria a Dios, que fue rey de Israel, profeta de Dios, y entonces aparte de eso era un guerrero terrible, que en las grandes batallas cuando Saúl mataba a 1000, David mataba a sus 10.000. Eso a Saúl se le metió aquel celo tan tremendo. Y era un hombre de una fortaleza física tan tremenda que cuando él pastoreaba las ovejas de su padre y venía un oso o venía un león a comerle una oveja, no le disparaba una piedra como hizo con Goliat. Se le iba encima y lo agarraba con las manos y lo desgarraba. Una mano en la quijada y la otra en otra y lo desgarraba. Dime qué clase de hombre era ese. Otro Sansón. Mi alma te alaba, Jesús. Sin embargo, un hombre con una fortaleza física tan terrible dice: mis lágrimas son pan para mí de día y de noche. Alabado sea el nombre de Jesús. Era un hombre, dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué lo hacía ser conforme al corazón de Dios? Esa humillación tan tremenda, que sabía llorar delante de Dios, quebrantarse con lágrimas delante de Dios, aunque era rey y era profeta y era fuertísimo, y el pueblo lo admiraba de una forma tan tremenda. Y así que no hay secreto más grande que uno humillarse a Dios, y las lágrimas es parte del asunto. Bendito el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos alaban? Que era un hombre que cuando Dios lo llamó, Jeremías capítulo 1, lo primero que le dijo fue: antes de concebirte te conocí, y antes de que nacieres del vientre de tu madre ya yo te santifiqué y te di por profeta a la gente. Fíjense qué llamamiento. Sin embargo, Jeremías oraba y decía: Señor, haz de mi cabeza agua y de mis ojos fuentes de lágrimas para llorar de día y de noche por los muertos de nuestro pueblo.
Él sabía que las lágrimas movían a Dios a resucitar los muertos en su pueblo. No está hablando de gente que se murió, estaban existiendo, pero muertos espiritualmente, perdidos. Y él sabía que con lágrimas los podía resucitar, volverlos a la comunión con Dios, a la vida de Dios. Y sí que ese era un secreto que ellos conocían muy bien. Lágrimas. Gloria al nombre de Jesucristo. Los intercesores, los que realmente oran diariamente en abundancia, en intercesión, no en oración común cualquiera, sino oración ahí con gemido, con lágrimas, en lengua, y sacan tiempo para eso. Tienen que clamar cada día más a Dios para que cada día le dé más profundidad en el derramamiento de lágrimas y de lloro en la oración. Porque eso rompe cuanto yugo del diablo hay. En el momento en que usted le pide ayuda al Espíritu Santo, una de las ayudas que le va a dar no es solamente gemir y lengua, es que usted seguido se vuelve una Magdalena. Gloria a Dios. ¿Por qué la gente habla de que se vuelve la Magdalena? Porque María la Magdalena era una mujer de lágrimas. Ahora fíjese el resultado. La primera que vio a Jesucristo vivo después de la resurrección, ¿quién fue? María la Magdalena. Ni Pedro ni Juan fueron, que eran los dos apóstoles principales. Ella los fue a buscar a ellos para que vinieran al sepulcro. Vieron sudario y vieron lienzo y se sintieron tranquilos y se fueron. Pero ella no se fue, se quedó allí llorando. Y sus lágrimas movieron 2 ángeles a aparecérsele. ¿Por qué lloras? Porque se llevaron el cuerpo de mi Señor y no se lo han puesto. Y lloraba, y lloraba. Entonces se le apareció Jesús. Mujer, ¿por qué llora? Y dijo, tú sabes dónde lo pusieron, dime dónde está, que me lo quiero llevar conmigo. Y seguía llorando, y ahí Jesús no pudo resistir más. Le dijo, María. Y ahí los ojos de ella se abrieron y reconoció al Señor vivo, resucitado. Sus lágrimas, alabanza, ¡ay, Samaya! Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Que sí que sus lágrimas movieron a Jesús a parecérsele a ella, cuando no lo hizo con Pedro ni con Juan, hasta que no subió al Padre y volvió y bajó otra vez. Y voy a ir a mis hermanitos, a mis amiguitos que están esperándome allá, que voy a mi Padre y vuelvo después y me la aparezco a ellos. Pero primero lo vio ella. Que sí que las lágrimas mueven a Dios a cualquier milagro, a cualquier bendición. Y tenemos que clamarle a Dios como Jeremías. Haz de mis ojos ríos de lágrimas para llorar día y noche por tantos que perecen. Pero hay que sacar tiempo, hermano. ¿Cuántos quieren ser intercesores? La intercesión, hermano, es la vida de la iglesia. Sin intercesión la iglesia no crece. Sin intercesión los creyentes no crecen. Sin intercesión se nos ríe el diablo en la cara. Y viene para acá y dice, voy a ir a visitar a aquel ejército de escombros que están allí, para reírme de ellos un rato. Pero cuando hay intercesión, el diablo sabe que hay un grupo que le va a dar contra el suelo si se pone muy payaso. Mi alma te alaba, Jesús. Intercesión es lo que mueve el Espíritu de Dios a hacer cualquier milagro y a provocar cualquier victoria. Así que fíjense que la oración en el Espíritu incluye una trinidad de oración: lágrimas, gemidos y lengua. Y los que no han hablado en lengua, dígale, gracias Señor que las recibí hoy. No diga las voy a recibir, diga las recibí hoy. A las cosas que no son se le dice como si fueran. Esa es la fe verdadera y positiva. Eso fue lo que le enseñó el Señor a los discípulos. Ese tipo de fe, que no es esperar que lo vea para creerlo y decir lo tengo ahora. No, antes de verlo digo lo tengo, me lo diste, lo pedí creyendo y es mío. Gracias, estoy esperándolo. Ya mismo lo manifiesta. Esa es la fe verdadera, que a las cosas que no son le decimos como si fueran. Esa es la fe de Dios, que tiene que manifestarse en nosotros, que somos sus hijos. Gloria sea a Dios. Lágrimas, gemidos y lengua. Una trinidad en la oración en el Espíritu. Dijimos, el arma más poderosa y efectiva de la Iglesia Apostólica para sus obras tremendas de fe, de poder, de amor, de santidad. Todo se manifestaba en la Iglesia Apostólica. Ahora, para que ustedes tengan una idea clara de la importancia de esto y relacionarlo con el rapto que viene, tienen que saber claro lo que demanda Dios de nosotros. ¿Qué demanda Dios de usted y de mí?
En eso no hay excepción de personas. Yo puedo ser el evangelista, el hermano puede ser el pastor, otro puede ser el líder del concilio, la organización, pero Dios demanda lo mismo de todos nosotros. Aquí el único grande es Jesucristo. Él habrá puesto uno en liderato aquí, allá y allá. Dijo, pero el que se crea grande haga ser más pequeño. Dijo, y abájese y sea el servidor de los demás. Dijo, porque si yo, que soy el más grande, he venido a servir, ¿cuánto más nosotros? Que sí, que este es un llamado para todo el mundo, todos. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros como creyentes? El profeta Joel, capítulo 2, en el verso 12, Joel 2:12. El profeta dijo en forma clara, categórica, lo que usted tiene que ser con Dios. Dijo, convertíos a mí de todo vuestro corazón. Eso es lo que Dios demanda de usted y de mí. Ahí no hay espacio para tibieza, ni mundanalidad, ni mediocridades en ninguna clase, ni conformismo, ni modernismo, ni ningún otro ismo de Satanás tampoco. Es convertíos a mí de todo vuestro corazón. Pablo lo expresó en otra forma. Pablo dijo, no vivo yo, vive Cristo en mí. Es lo mismo. Que usted renunció a sí mismo, enterró el yo y permite que sea Cristo el que se manifieste en usted. Ahí estamos convertidos de todo corazón. Ahí se manifiesta lo que el Señor dijo, hay que nacer de nuevo de lo alto, y el que no nazca de nuevo de lo alto no entrará al reino de los cielos. Y sí que el nuevo nacimiento es una conversión 100%, un cambio total, donde ahora se manifiesta lo que Dios anhela que seamos nosotros y no lo del viejo hombre. Ahora, ¿cómo se consigue esa transformación tan tremenda? El profeta lo dijo, Joel lo dijo. Dijo, con ayuno, con lloro y con lamento. Lloro y lamento es oración en el espíritu, con lágrima y con gemido. Lo único que Joel no pudo poner fue lengua, porque eso no era para ellos, eso era para la novia de Jesucristo. ¿Cuántos son novias de Jesús? Mire, levante la mano y diga, yo soy novia tuya, aunque sea un varón, te preocupes. Aleluya, ay, Sahaya, Soa. Bendecimos tu nombre, Jesús. Eso somos. Y para ser novio del Señor hay que convertirse de todo corazón como Él, que está convertido de todo corazón. O sea que Él no puede ser yugos desiguales. Ningún evangélico mundano puede ser novio de Jesucristo, porque no hay comunión entre el mundo y el de arriba. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión entre el que cree y el que no cree. Entre el espiritual y el carnal. No hay comunión entre el diablo y Jesucristo. Eso es doctrina bíblica apostólica. Por eso el que quiere ser novio de Jesucristo tiene que convertirse de todo corazón, ser espiritual. Él demanda adoradores espirituales que le adoren en espíritu. Que sí, que ahora no es el Israel del Antiguo Testamento, por eso fracasaron, porque se movieron en un ámbito carnal y Dios es espíritu. Y con su carne no pudieron dominar. Pero ahora somos el Israel espiritual, la novia del Cordero, que tenemos que movernos como se movió Él, andando en el Espíritu. Y para eso tiene que haber oración en el Espíritu, donde el Espíritu Santo te inspira a ti a llorar, te inspira a ti a gemir y te da lengua para que intercedas en un lenguaje extraño. Ahora Joel nos dio 3 puntos decisivos. El cuarto punto nos lo trajo Pablo, el apóstol de Jesucristo, porque en el Antiguo Testamento no había eso. Hasta Pentecostés nunca hubo lengua, ni Cristo les habló. Pero en Pentecostés se manifestaron en todos los creyentes de la primera iglesia. Y en casa de Cornelio se manifestaron en todos los creyentes de la primera iglesia gentil. Como una enseñanza de que esa es la perfecta voluntad de Dios, que todos hablen en lengua. Pablo lo expresó por su boca. Quiere decir que para convertirse de todo corazón hay que ayunar y orar en el Espíritu. En el ayuno usted saca tiempo abundante para orar en el Espíritu. Y su naturaleza espiritual se va a ir edificando y creciendo en forma gloriosa, paso por paso, escalón por escalón, hasta que usted alcance la plenitud.
Fíjese que por eso la vida del creyente no puede ser una vida descuidada, hermano, ni una vida mediocre, ni una vida indiferente, ni una vida como se le antoje a uno. Es una vida consagrada al Señor, para que uno alcance lo que demanda Dios de uno. Es fácil decir, yo soy evangélico, soy pentecostal, pero estoy en la perfecta voluntad de Dios. Estoy culminando la voluntad de Dios en mi vida. Estoy esforzándome por ser lo que Dios quiere que yo sea y lo que Dios demanda que yo sea. Convertido a Él de todo corazón, santo porque Él es santo. Una nueva criatura en Cristo. Son las demandas de Dios, hermano, y esos son los que se van con la trompeta. No nos hagamos ilusiones, hermano. Si no estamos en la perfecta voluntad de Dios cuando suena la trompeta, nos van a dejar aquí abajo. Vamos a saber lo que es la gran tribulación y sufrimiento y martirio. En los días más terribles que jamás se han vivido, cuando se manifieste el anticristo, habrá la persecución más grande que jamás ha habido contra los cristianos. Ustedes lo encuentran en la Biblia, Apocalipsis, capítulo 13, verso 7, dice, les será dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Pero qué santos? Los que se quedaron, los que los otros van arriba de fiesta con Jesús. Los que se quedaron. En la parábola de las 10 vírgenes, ese fue el último mensaje profético que Dios me ha dado. Usted ve claro que 5 se fueron llenas del Espíritu, llenas las lámparas, llenas la vasija. 5 que tenían la lámpara en la mano y esperaban al Señor y se pusieron de pie cuando hubo el clamor, se quedaron porque les faltaba aceite. No estaban llenas del Espíritu. Su vida espiritual no estaba tan profundamente consagrada que las mantuviera llenas del poder. Y se quedaron. Ahí que está el asunto, que uno tiene que meterse para la palabra para poder darle a Dios oportunidad de que culmine su bendición plena en nosotros. Esta palabra, el creyente tiene que sacar tiempo para Dios. Los evangélicos no tienen tiempo para Dios. Hermano, estoy demasiado ocupado. Pues desocúpese un poco. Sonríase, que es más importante lo de Dios que las ocupaciones suyas. Y cuando sea trompeta y se quede abajo, se le va a olvidar hasta el trabajo y el estudio, y se le va a olvidar todo, se va a tirar a gritar al piso, no se sabe las horas que va a estar en el piso, va a comer hasta hierba. No sé, no es que yo le amo. Si está en el estadio, se va a comer hasta la hierba. Del desespero tan terrible de saber que se quedó. Bendito el nombre de Jesucristo. Y que vienen años terribles entonces, que los tendrá que enfrentar aquí abajo. Y esa sentencia de el anticristo hará guerra contra los santos, les será dado vencerlos. Y Apocalipsis 6:9 dice que martirizará millares de creyentes que serán degollados por causa de la palabra de Dios. Gente que se van a parar firmes, soy de Cristo, y serán martirizados. Pero los que nieguen, los que no resistan esa tragedia de que le corten el cuello, y tituben y niegan la fe, se perdieron para siempre. Que sí que hacer la tribulación uno es una cosa fantástica. Si estamos llamados a irnos con Él, si estamos llamados a ser novia de Jesucristo, la novia se va porque hay bodas allá arriba, mientras abajo hay tribulación. Los que se queden van a pasar por esa época terrible, pero los que se van a la boda del Cordero con Jesús. Van a ser un pueblo privilegiado por todas las épocas, que donde quiera Él vaya, nosotros estaremos ahí pegaditos de Él. Esposa de Él, sea bendito el nombre de Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Pasando entonces a algunos puntos muy importantes en cuanto a las lenguas. ¿Cuántos están seguros que los reciben hoy? Si amén no espanta ni una mosca. ¿Cuántos están seguros que las reciben esas lenguas hoy? Y el que la tiene diga, y yo recibo género de lengua, más diversidad de lengua, más profundidad en las lenguas. O sea, esto no es un camino de conformismo, esto es un camino, mire, de, como dice Pablo, codiciando los mejores dones. De guerra, de pelea, en el espíritu, de batalla, arrebatando. Echa mano, dice Pablo, eso es como una cosa como violenta, pues así es. Si usted no le echa mano, el diablo no le permite que lo agarre. Usted tiene que agarrar al diablo y decirle, quita esa manopla, jara, para un lado, que va a agarrar esto que es mío. Esto es una batalla, pelear, dijo Cristo, por entrar por la puerta angosta, que sí que es una guerra, y usted necesita instrumentos, armas poderosas para combatir. Y para eso tiene que orar, para que Dios a usted lo equipe con todo lo que necesita. Y que saque el tiempo para orar.
se ponga triste. Tiene que madrugar a orar. Yo ando con 2 despertadores. Uno de batería, por si se va la luz. Y el otro es un radio reloj que hace un alboroto que resucita hasta los muertos. Y cuando llego a una ciudad seguido busco cuál emisora está toda la noche. Y pongo mi despertador a las 4 de la mañana. Y a las 4 sale la emisora y la alarma, las 2 cosas a la vez. A todo volumen. Ahí salto yo de la cama corriendo a quitar la alarma para que no despierte el vecindario. Y ya estoy en pie. Hay que pelear la batalla, hermano. Hay que movernos y poner nuestra parte, hacer nuestro esfuerzo. Dios hace el resto. Pero si usted no hace nada, Dios no hace nada tampoco. Dios se echa a un lado hasta que usted muestre algún interés. Cuando usted muestre interés, Él entra en la batalla. Y si usted falla, humíllese y muestre a Dios que usted está triste porque usted falló en esto o lo otro. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí? Me ha sonado la alarma, me ha sonado todo y he estado más dormido que despierto y más muerto que vivo del cansancio y he hecho así, me quedo dormido de nuevo y cuando despierto yo no me quedo tranquilo. Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Y reprendo al diablo el sueño y el cansancio y peleo con eso. Y él ve mi interés. Cuando los discípulos no pudieron echar a aquel demonio y llegaron a la casa, para llegar a la casa dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? No estaban tranquilos, ni estaban conformes, estaban muy inquietos. No estaban contentos, no. ¿Por qué no pudimos? Tú no nos ungiste para echar fuera al demonio. ¿Qué pasó? Jesús le dijo, pues eso no sale sino con oración y ayuno. Como ustedes gente en la vida de oración y ayuno que tiene que vivir el cristiano, ese diablito se tendrá que ir por la oración de ustedes. Alabado sea Dios. Hasta aquí, aleluya, más. Cuando usted oye a Pablo hablando de su propia vida, Pablo dice, mi vida era una vida de oración, de ayuno, de vigilias y de actividades espirituales. No tenía tiempo para otra cosa. Y después dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo, que sí, que Cristo vivía así también. Y usted ve que Cristo, cuando aún era muy de noche, estaba arriba en el monte orando. Y en ocasiones se amanecía la noche entera en vigilia. Y Pablo hizo ese mismo tipo de vida. Ahora mira el fruto que tenía. Es decir, que el que quiere fruto tiene que pagar el precio, hermano. El precio que pagó Jesús fue grande, pero mire que mucho fruto tiene, como están los nenes lindos aquí. Alabe lo que él vive. Si él no hubiera pagado el precio que pagó, ¿dónde estuviéramos nosotros? En el mismo infierno algunos de nosotros hubiéramos ya dejado. Pero gloria a Dios por Jesucristo que pagó un precio tan tremendo para que pudiéramos tener vida. Ahora nosotros tenemos que ser como Él. Los discípulos serían semejantes al Maestro, esté dispuesto a pagar el precio para que el vecino se salve, y el amigo se salve, y el familiar se salve, y tanto tengan el conocimiento por su vida espiritual, consagrada a Dios a favor de tanto que están perdidos. Sea bendito el Señor Jesucristo. Bien, entrando en la parte esta de las lenguas, 2 de Corintios capítulo 10, verso 4. 2 de Corintios 10, 4. Gloria a Dios. Dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fíjense que lo primero que Pablo lo dice ahí es que somos una milicia. ¿Usted sabe lo que es una milicia? Un ejército. Somos un ejército que tenemos que movernos armados. ¿Qué ejército va a la batalla sin armas? Ni loco que estén. Los ejércitos van armados. Hoy en día las armas que llegan a los ejércitos son una cosa fantástica, esas armas ultramodernas de esta época. Y nosotros somos un ejército que peleamos contra el ejército más terrible que existe, que es el ejército de Satanás. Y tenemos que estar armados, y lo dice la Biblia, somos una milicia y nuestras armas son poderosas para la destrucción de su fortaleza. Tenemos que tener armas espirituales que cuando bombardeamos al diablo le derribamos la fortaleza. Y ahí entra la oración en el espíritu como una de las armas más poderosas, y en la oración en el espíritu las lenguas como una de las armas tremendas de estrategia militar terrible contra Satanás. Porque ahí usted ora y el diablo ni sabe lo que usted está orando.
Y ahí salen esas lenguas y el Espíritu Santo forja planes que van derechitos a Dios y Dios los manifiesta y acaba con cuantas cuestiones satánicas. Y el diablo se vuelve loco averiguando qué es lo que usted trama. Pero cuando el enemigo sabe cuáles son sus planes, los puede bloquear fácilmente. Pero cuando el enemigo no sabe cuál es la estrategia que viene y cómo usted se va a mover, está muy inquieto y desesperado tratando de averiguar. Por eso que hay tanto servicio de inteligencia en las naciones, averiguando qué es lo que planea aquel para yo impedirle. Y Dios, que es el mejor estratega militar que jamás ha existido, nos ha dado a nosotros lenguas para interceder en un lenguaje que el diablo no entiende. Se le pone las orejotas a Satanás, mire, así de grande, tratando de ver y oír, y ahí está. Verán, y qué dirá el loco este, y qué será lo que trama contra mí. Y yo quisiera poder averiguar y cómo tendría la interpretación. La interpretación la tiene solamente el Espíritu Santo y no se la da ningún diablo. Alabado sea Dios. Bendito sea su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Así que no tenemos que usar esas armas poderosas, armas espirituales. No son armas carnales. Fíjense que eso es bien claro. Nuestras armas no son carnales, son espirituales. Ahí está la oración y el ayuno. Como dice Joel, convertido todo vuestro corazón con ayuno, llanto, lamento, y el apóstol Pablo dice, y en lengua para edificar nuestra fe. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Que sigue con ese ataque de nuestras almas espirituales, no hay fortaleza del diablo que logre resistir. Los discípulos, cuando no pudieron haber echado ese demonio, nunca habían ayunado todavía. Caminaban con Jesús arriba y abajo. Se gozaban con Jesús. Los había ungido para echar fuera demonios y sanar enfermos. Pero ellos no tenían profundidad espiritual ninguna. Nunca habían ayunado ni oraban tampoco casi. Señor, enséñanos a orar, le habían dicho. Ni sabían ni cómo era el asunto. Ahora, cuando en Pentecostés los llenó el Espíritu Santo, se paró Pedro y predicó el primer mensaje y 3.000 se convirtieron a Cristo. Y a los pocos días se encontró con aquel tullido y le dijo, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda, y se levantó y se convirtieron 5.000 más. Pero ahora eran hombres de oración y de ayuno. ¿A qué iban al templo Pedro y Juan en esa ocasión cuando levantaron ese paralítico? A orar. Sea bendito el Señor Jesucristo. Que sí, que ahora ellos vivían la vida que Cristo vivió. Y en la vida que tenemos que vivir nosotros, especialmente en esta época tan mala y tan final, que estamos esperando el rapto. ¿Cuántos se van? Se quede por nada. Y estamos viviendo como el que está esperando un traslado, viviendo como el que sabe que viene un viaje, y que para volar en ese viaje usted tiene que estar en tal y tal y tal condición. Y la Biblia lo dice clarito. Y el Señor nos dijo claro qué tenemos que hacer. Dijo, vela y ora en todo tiempo si quieres escapar. Y sí que tenemos que estar viviendo una vida de oración y de alerta a lo que viene, sirviéndole a Dios. Dijo, bienaventurados los que encontraren sirviendo la ración de alimento a mi servidumbre. Es velando, es orando, es ayudando y testificando a la gente. Ganando alma. Y ahí es que está el momento que suena la trompeta y usted, cuando venga a ser así, va volando para arriba ya. ¿Cuántos se van? Gloria a Dios. Hagamos lo que dice la Biblia y Dios no lo fallará levantando. En eso no hay alternativas ni duda. Entre las armas espirituales poderosas está la intercesión en lenguas, la oración en lenguas. Hay varias cosas importantes. Fíjense que en Pentecostés dice la Biblia que todos hablaron en lengua como el Espíritu les daba que hablasen. O sea, ya ellos hablaron las lenguas. Fíjense bien en este punto. Pedro, Juan, Santiago, María hablaron las lenguas. No las habló el Espíritu, las hablaron ellos. El Espíritu se las dio, se las inspiró, se metió por dentro de ellos y adentro le dio al Espíritu de Pedro un lenguaje. Y ese Espíritu trajo eso para acá arriba y Pedro abrió la boca y habló sus lenguas. Y los 120 hablaron en lengua. Pero tengan cuidado porque muchos evangélicos que Dios los ha bautizado con el Espíritu Santo y que sienten ríos de agua viva y sienten el impulso de algo raro para hablar, no lo hablan porque se creen que el Espíritu Santo va a hablar las lenguas por ellos. Y el instrumento no es el Espíritu Santo, el instrumento es usted.
Sonríase, que él le ama. Usted podría ser el guitarrista más afamado y usted no va a sonar nada. Usted es el guitarrista, el que va a sonar es la guitarra. Y aquí el guitarrista afamado es el Espíritu Santo y la guitarra somos nosotros. Él le va a rasgar aquí adentro un impulso para hablar algo. Usted tiene que hablarlo. Y ahí es donde usted no puede titubear. Y hoy, cuando comencemos la intercesión, al terminar el estudio, va a caer el poder de Dios. Eso no hay diablito que lo impida. Aleluya. Y cuando esa bendición venga sobre usted, y usted sienta los primeros ríos de agua viva y los primeros escalofríos que le van a conmover de arriba abajo, esté alerta que le van a dar las lenguas. Y cuando sienta algo raro para hablar, háblelo seguido, lance el primer vocablo para afuera, que cuando lance el primero se le va a formar un enredo en la lengüita esa que va a parecer una ametralladora de hablar lengua. Alabado sea Dios. Pero si cuando viene el primer impulso de las lenguas usted hace así como el mulo y se tranca, déjame ver si esto es de Dios o no es. Es de Dios, Dios se las dio, háblela. Una vez un hermano me dijo, hey, si llego a recibir un espíritu de ron, yo le dije, ¿será usted un hijo del diablo? Casi se enojó conmigo. La Biblia dice que Dios a sus hijos le da pan, le da pescado, le da buena dádiva. Al diablo sí, que a sus hijos le da ranas y escorpiones y culebras y culebrones. Sea bendito el Señor. Pero no somos de aquel, somos del Cristo vivo. Y si usted es una persona que ama a Dios de corazón, que está humillado a Dios, que anhela la bendición de Dios y pide las lenguas, ¿va a permitir el Señor que venga un diablo? No, hermano, no. El diablito no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Es un muñeco derrotado. Nada puede hacer. Ahora, cuando hay un hipócrita, como Simón el mago, o cualquiera otro, y viene y cae el poder de Dios, y ese está ahí mirando para los lados, yo quiero hablar lengua, pero es un hipócrita, no se sabe lo que recibe. Como recibe un culebrón de eso de 50 pies de largo. Pero el Hijo de Dios sincero y humilde, hermano, recibe Espíritu Santo y fuego y lengua para interceder. Nada más. Nada más. Dios es nuestro Padre y Él cuida de sus hijos. Somos sus pequeñitos. Quiere decir que usted va a recibir las lenguas. Y hay dos manifestaciones. A veces la manifestación es tan súbita y tan tremenda que usted cuando viene a ver así está hablando en lengua, no sabe lo que pasó. Gloria a Dios por eso. Pero a veces no es así. A veces te siente un impulso a hablar algo raro. Háblelo volando, que son las lenguas. No titubee un segundo. Porque yo he conocido muchos evangélicos llenos del Espíritu Santo que no hablan en lengua, y cuando he investigado el asunto es que ellos están esperando que el Espíritu les hable por ellos. Y la voluntad de Dios es dársela en esa forma, pues no la van a hablar nunca. Y cuando le hemos explicado claro lo que hay, mire, hemos orado y cuando han sentido la bendición, ahí mismo han salido hablando las lenguas seguidas. Porque sienten el impulso y lo han estado por años sintiendo, de hablar algo raro. Háblelo, si esas son las lenguas, Dios quiere que las hable. No impidáis hablar en lengua. ¿Cuántos alaban? Alabado sea Dios. Quiere decir que ese es un punto decisivo. Que cuando comencemos la intercesión, dentro de un ratito que terminamos el estudio, y caiga el poder de Dios, que comencemos a interceder, usted comienza a gemir y a llorar y en su mente, pero esperando las lenguas porque está esperando el bautismo del Espíritu Santo. Cuando siente la bendición del Señor, esté alerta que va a sentir algo raro para hablarlo. Háblenlo, mire, como relámpago, no titubee un segundo. Que cuando lance ese primer vocablo raro que usted no entiende, va a tomar dominio del Espíritu de Dios y va a seguir en lengua, mire, que no va a parar en buen rato. Y no pare tampoco, siga. Aunque se canse, siga. No las impida, siga las lenguas y sigue las lenguas hasta que tome un dominio total sobre usted, la manifestación. Según las personas van hablando en lengua en los periodos de oración, llega un momento que prácticamente uno está en el pensamiento, habla en lengua a veces. Porque la unción va aumentando y aumentando y tomando tal dominio que todo eso se vuelve tan natural como respirar. Sea bendito el nombre de Jesucristo.
y usted se edifica en todo tiempo. Pero cuando usted está recibiendo la experiencia, está alerta, muy en comunión con Dios, para no fallar en apropiarse de esa bendición hoy. He aquí ahora tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salud. Este es el momento de Dios para llenarle a usted del Espíritu y que usted reciba las lenguas y vaya sacando tiempo para orar, para que cada día la manifestación sea más abundante y más profunda. Gloria al nombre de Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Entrando entonces en los gemidos, dice que el apóstol dice que el Espíritu Santo intercedería por nosotros con gemidos indecibles. Dice que es lo mismo que las lenguas. Él nos inspira a gemir. Usted es el que va a abrir la boca y va a gemir. Nos inspira lengua, le da las lenguas, y cuando usted siente las lenguas, usted abre la boca y las habla. Él le inspira a nuestro espíritu. Por eso es oración en el espíritu. Viene del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Y nuestro espíritu usa lo único que tiene, este cuerpo, para que abra la boca y gima. Hablando ahora específicamente de los gemidos. En las lenguas dijimos claro que el que habla en lengua se edifica a sí mismo y habla en el espíritu misterios con Dios. Y en los gemidos, ¿qué es lo que hay? Vamos a fijarnos con cuidado. En Gálatas capítulo 4, verso 19. Gálatas 4, 19. El apóstol Pablo dice que sufría como con dolores de parto para que Cristo fuera formado en los Gálatas. Fíjense, esa oración como de dolores de parto es oración con gemidos. Cuando la mujer está a punto de dar a luz, mire, gime y grita con todo lo que tiene, tratando de con su mismo esfuerzo provocar el alumbramiento. Y Pablo compara eso, compara la oración con gemido, con esa situación de la mujer dar a luz, donde hace fuerza con todo lo que tiene y gime y grita y llora hasta que nace la nueva criaturita. Y la oración con gemidos, mire para qué Pablo oraba en esa forma: para que Cristo fuera engendrado, formado en los Gálatas. Gálatas 4:19. Que conocen ese pasaje saben que los Gálatas se habían tornado un poquito atrás en su fe y estaban como tendiendo a volver a las cuestiones de la ley. Y cuando Pablo supo del asunto, le escribió una carta inmediatamente, y en la carta les recordaba que ellos habían aprendido la doctrina de la fe, que sabían que ya no era por cuestiones de la ley, sino por la fe en Cristo que teníamos la victoria. Pero no se conformó con escribirle la carta y darle la doctrina. De rodilla sufría como con dolores de parto en la oración para que Cristo se engendrara en los Gálatas. Se le arrancara lo de la ley y se le sembrara en el corazón lo de Jesús exclusivamente. ¿Y cómo era esa oración? Pues es una oración con gemido, violenta, como en agonía, exactamente como la mujer que está a punto de dar a luz. Prepárense los varones para que den a luz esta mañana. Sonríese, que el Señor le ama. Estamos hablando espiritualmente. Espiritualmente, varones y mujeres tenemos que dar a luz, engendrar. ¿Qué engendramos? En el caso de Pablo, ahí eran nuevas criaturas en creyentes que ya estaban arrepentidos, pero que como estaban como medio titubeantes. Y tenían que nacer de nuevo, tenían que ser engendrados como nuevas criaturas para que no cayeran en el error que ellos iban a caer. Y con su sufrimiento, el gemido es como una expresión del sufrimiento interno que hay, por el problema que sea. El problema de Pablo era que los Gálatas no le cayeran en ese error. Entonces expresaba su sufrimiento con gemido. Y en la mente, engendra a Cristo en ellos. Engendra, no permita que caigan en esa vanidad otra vez. Engendra a Cristo en ellos. Parte de tu fe real. Ahí, y gemía, y gemía, y gemía. Como la mujer que está a punto de engendrar, de dar a luz. Que en el gemido de la mujer que está a punto de dar a luz no solamente gime y grita por su boca, hace fuerza con todo lo que tiene para echar fuera a fuerza a criaturita lo más ligero posible.
Porque a pesar de que hay movimientos automáticos, ¿verdad?, que provocan el parto, la persona con su fuerza muscular también ayuda. Y las madres que han dado a luz saben eso mejor que nadie, porque han tenido la experiencia. ¿Cómo era el asunto? Y los padres que hemos estado al lado hemos visto los gritos también. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Hemos oído la gritería también. Y la fuerza que hace la mujer para salir de ese trance ligero. Gloria al nombre de Jesucristo. Que sí que Pablo compara con una situación como esa, la oración con gemido, para mostrarle a usted que no es una oracioncita muerta, y usted ahí suavecito, no, es que con todo lo que usted tiene, usted lanza su gemido para arriba, porque usted está dando a luz en ese momento, usted está engendrando en ese momento, llevando a cabo un alumbramiento, en este caso una nueva criatura en Cristo, de alguien que está, como hay muchos evangélicos hoy en día, a media. Y sí que para atacar esa tragedia de la tibieza hoy en día, este es el sistema apostólico. Usted hace una lista así de todos los tibios, Juan, Pedro, Santiago, Felipe, María, y anota todos los nombres. Y empieza entonces a gemir por ello, y en la mente, mira y gime, y engendra a Cristo en él, y engendra a Cristo en él, y reprende ese demonio tibieza, ese demonio mundano, lo echo fuera, y ahí eso en la mente, y gime. Esa es oración en el Espíritu a favor de los tibios y los que están a media en el Señor, para que la nueva criatura sea engendrada en él. Pero a veces gemimos para engendrar hijos, que ahora es sencillamente que se convierta papá que no está convertido, o el esposo que está todavía en el mundo, o aquel hijo que está perdido allá en cuantas cosas de aquí abajo. Y usted gime por ello y en su mente engendralo como hijo. Engendralo como hijo y gime por él, y gime con él. Es también para engendrar, para dar a luz un hijo. Pero es alguien que estaba perdido, que viene al Señor. Que sí que hay dos aspectos, hay dos tipos de alumbramiento. Uno para engendrar hijos y otro para engendrar nuevas criaturas. En los que ya aceptaron, pero que están todavía mirando para atrás. Sea bendito el Señor Jesucristo. Que sí que esa es una oración como una agonía. Los judíos eran expertos gimiendo y llorando. Y Cristo era judío. ¿Cómo fue en Getsemaní su oración? Entrando en agonía, oraba sin cesar. Se bañó en sudor, su sudor caía como grandes gotas de sangre sobre la tierra. Tuvo que venir un ángel del cielo a entrar al lado de él en la batalla, a confortarlo, a fortalecerlo en aquella lucha por nosotros. Porque él tenía que morir por nosotros, pero no era fácil morir en un cuerpo humano. ¿Qué dijo el Señor cuando llegó a Getsemaní? Dijo, Padre, aparta de mí esta copa. Así mismo lo dijo. Y si Dios hace eso, ¿dónde estuviéramos nosotros ahora? Nos hubiera llevado el diablo a todos nosotros. Pero el hombre espiritual que reacciona rápidamente a cualquier movimiento de este de afuera, seguido dijo, pero no como yo quiera, sino como tú quieras. Y anuló el sentir del de afuera, e impuso el sentir del de adentro, que siente como siente Dios. El espíritu del hombre es antorcha de Jehová, dice la Biblia. Sea bendito, Señor. Pero ahí él mismo dijo, mi alma está triste, mortalmente triste. Se tuvo que tirar de rodillas para fortalecer esto de afuera con la oración. Y a los discípulos le dijo, orad para que no caigáis en tentación. Se tiró de rodillas y ahí comenzó esa oración de agonía, bañado de sudor al aire libre. Mire qué clase de oración. Eso es oración en el Espíritu. Una guerra violenta para hacer pedazos las obras del diablo y tomar dominio de la carne y poder vencer y hacer la voluntad de Dios. Y ahí estuvo en esa guerra con un ángel ayudándole. Pidámosle a Dios, no le pida a los ángeles, pero pídale a Dios que le dé ángeles que lo ayuden. Al ángel le puede pedir, el ángel se queda al lado suyo tan tranquilo como si usted no hubiera hablado. Ellos no reciben órdenes de nadie nada más que de Dios. Así que no le pida al ángel, va a perder el tiempo. Va a mirar para arriba así a ver si Dios dice sí o dice no. Señor, tú prometiste el servicio de tus ángeles. Permite que un ángel tuyo me ayude ahora en la oración. Y ahí están para ayudarnos, pero es con órdenes de arriba. Usted no los va a mover, Dios es el que lo va a mover cuando usted le pida a Dios que lo haga. Se ha glorificado el nombre de Dios. Hay gente que le pide al arcángel Miguel. Miguel está allá arriba, a lo mejor con Dios allá arriba, y ni oye lo que está sucediendo. Hay aquí abajo 4 cosas, que eso es tremendo.
Pero lo que le pide a Dios, Dios sí tiene ángeles para enviar. Y Jesús recibió un ángel que lo ayudó, hasta que sintió que tenía la victoria. Fíjense que oró, se puso en pie, vino acá, durmiendo estaban, lo despertó. ¿Por qué dormir? Despiértense a orar. Volvió para atrás, se arrodilló, volvió, se puso en pie y fue para allá, durmiendo estaban otra vez. Ahora ni les habló, volvió para atrás y se arrodilló. Ahí no se volvió a parar hasta que no sintió la victoria. Y en la intercesión, uno de los puntos más difíciles y más decisivos es seguir en la oración hasta sentir la victoria. Y nos puede tomar media hora, nos puede tomar 1 hora, o 2 horas, o 3 horas. Pero si usted es valiente en la cosa de Dios, usted dice, no me paro hasta que no sienta que esta victoria es mía, que está en tus manos y que no hay diablo que pueda hacer otra cosa. Y ahí entra y intercede, y ahí, y gime, y llora, y lágrimas, y lengua, y ahí, y lo tengo en la mente, lo tengo, me lo diste, estoy seguro. No me paro hasta que no me confirme el asunto, y ahí, hasta que de pronto el poder de Dios cae. Y cuando el poder de Dios cae, hay muchas manifestaciones extraordinarias. Puede que entre usted un espíritu de risa que usted no puede parar de reírse. A carcajada, que el que mira al lado suyo ya se volvió loco este. Pero esa risa es como una manifestación de que ya está en las manos de Dios el asunto y está hecho. No hay que interceder más, es gozarse ahora porque la victoria es nuestra. A veces hay quien da un salto y danza como un trompo que parece un loco, y es una manifestación de alegría, de total vitalidad, porque está la victoria en sus manos. Sea bendito el nombre de Jesucristo. A veces usted está en la intercesión, de pronto Dios le da una visión, y en la visión usted ve la victoria. Y usted se saca un grito, gracias que lo tengo. Ya se acabó la intercesión. Pero a veces nos paramos de las rodillas antes de tiempo. Y no hemos conquistado todavía el asunto, y todavía hay que seguir intercediendo hasta que atravesamos a través del problema. Y lo ponemos en las manos de Dios. Y estamos seguros de que la victoria es nuestra. Cuando llegamos a Panamá para las campañas, el día 17 creo que fue de mes pasado, llegamos jueves y me dijeron, aquí hace meses que no llueve. Y yo dije, ay, gloria a Dios. Pues esa misma tarde abrió a llover que no paraba. Yo dije, este recibimiento. Y llovió, y oramos por el asunto. Al otro día amaneció feísimo el día, y llovió todo el día, viernes. Y el sábado llovió todo el día. Yo dije, este asunto está feo. Y el domingo dije a los muchachos, vamos todos en ayuno y no vamos a entregar hasta que Dios nos dé la victoria sobre la lluvia. 3 días corridos lloviendo y el domingo llovía a cántaro. Y ahí empezamos la intercesión. Y ora, y clama, y ora, y entre más oramos, más duro llovía. Y ora, y gime, y ahí, y este ayuno para que rompa esa traba del diablo, y este ayuno, y hasta que no nos hable que está la victoria nuestra, no paramos de orar, ni entregamos. Y ahí seguimos, y seguimos. Por la tarde, no recuerdo bien la hora, las 2, las 3 o las 4 por ahí de la tarde, estábamos en lo más profundo de intercesión, estábamos en una profundidad de intercesión, mire, que aquello parecía que se nos desgarraba el alma fuera del cuerpo. Y de pronto, mire, yo personalmente sentí una explosión por dentro. Y con aquella explosión la sentí por dentro, salió un aleluya por la boca que yo creía que le había volado el techo a la casa. Y gracias a Jesús, y ahí mismo cayó el poder de Dios sobre todos nosotros. Mire, unos saltaron y danzaron, otros se reían a carcajadas. Aquello era una fiesta tremenda. Sabíamos que había terminado la intercesión y que lo de la lluvia estaba en manos de Jehová, Dios de los ejércitos. Bendito sea Jesús. Aleluya. Mira, hermano, seguía lloviendo todavía, no había parado de llover, pero ¿qué me importaba a mí lo que estaba viendo? Ya yo sabía que estaba hecho. Nos fuimos, entregamos el ayuno, teníamos hambre todito. Y gracias que lo hiciste, y el cielo nublado, nada, está hecho, mentiroso diablo, ya estás vencido. Y se fue aclarando el cielo, y el lunes amaneció un poquito nublado, pero se fue aclarando, y de pronto, mire, ese culto por la noche, nada, ¿no? Y ni un día nos llovió en la campaña. Y 1 o 2 días que llovió de día, no, tú me dijiste que estaba en tus manos, ya mismo escampa, y escampaba y se acababa ahí. 8 días sin molestarnos la lluvia. Más ha llovido aquí que allá. Pero ha parado a tiempo, gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Quiere decir que la intercesión es la que nos da victoria, pero hay que pelearla hasta que sentimos la victoria. Hasta que el Espíritu de Dios muestra que eso está ya en manos de Dios. Y la intercesión puede durar media hora, 1 hora, 2 horas o 3. Sonríese que el Señor le ama. O 4 o 5, pero Dios no falla en darnos la victoria.
Pero hay que seguir la guerra espiritual ahí con gemidos y lágrimas y lengua hasta sentir la victoria, sentir la seguridad. Gloria al nombre de Jesucristo. Cuando nosotros comenzamos a construir las oficinas actuales que tenemos en Puerto Rico, el edificio Cristo Viene, Dios me había hablado que tenía que construirlo. Cuando se salieron los planos, cuando hicimos los planos para construir y fueron a las oficinas de gobierno donde tenían que aprobarlo, no salían de esas oficinas por nada. Y pasó un mes y 2 meses y por nada íbamos allá, hablábamos, sí, ya mismo sale, y no salían. Yo dije, aquí metió la pata el diablo, así que vamos a caerle arriba. Y nos agarramos una noche todo el grupo que trabaja conmigo allá en una casa que teníamos de oración, una colina por allá solito, y caímos a interceder. Señor, esos planos, hasta que tú no nos muestres que esto está ya resuelto, no paramos. Y ahí empezamos. Y ahí pasó media hora, y pasó 1 hora, y pasó 1 hora y media. Y de pronto cuando íbamos casi como 2 horas de intercesión, pero que era como estruendo de grande estruendo. De pronto Dios me dio una visión y yo vi un jinete que venía corriendo hacia mí, un caballo, por una pradera verde, linda. Cuando llegó cerca, puso la cabalgadura así de lado, levantó la mano así y me gritó, se rompieron las trabas del diablo. Mira, hermano, yo di un salto y eso que él me dijo yo lo grité a toda boca al grupo que estaba intercediendo con todo. Se rompieron las trabas del diablo y cuando dije eso cayó el poder de Dios y aquello era un escándalo, pero aquello la risa de algunos y otros saltaban y otros se reían y otros se recostaban así, gracias que lo tenemos ya. A los 2 o 3 días salieron los planos. 1 año se trataron de salir de esa oficina. No hubieran salido nunca. Quiere decir que estaba el poder del diablo ahí aguantando el asunto en cuánta forma. Lo más que el diablo tiene son 6 cuaces aquí abajo para usar. Pero cuando se rompió eso, me imagino que ver un ángel entrar en la oficina y decir, no me hagas esos planos, diablito, que estos planos van para afuera. Suéltelo y haga favor y váyase de aquí. Sea bendito en nombre de Jesucristo. Y decir que hay que conquistar las victorias y la Iglesia Apostólica sabía cómo hacerlo. Pero eso está escrito para nosotros. Bendito sea el Señor Jesús. Quiere decir que no es fácil, a esta carne no le gusta. Se va a cansar, te va a decir, no me cansé, no voy más. Y tú tienes que decirle, ahora es que vamos empezando. Adelante, perezosa, alabado sea Dios. Y tiene que forzarla, tiene que empujarla. Pablo decía que dominaba la carne, la dominaba, la esclavizaba. Decía, no sea que yo predicando vaya a quedar descualificado. Él sabía que la carne, si él no la obligaba, no le iba a permitir alcanzar la victoria gigante que Dios tenía para él. Y en la oración le va a pasar eso, porque la oración en el Espíritu es una batalla. Eso no es la oracioncita que algunos hacen con la cabeza metida bajo una almohada, más muertos que vivos, no se sabe si están abajo o están arriba, dónde están, y no se oye ni un suspiro. Eso no es, la oración en el Espíritu es una guerra de gemidos y de lágrimas y lengua y ahí, y con el puño y con el cuerpo, y se bañó el sudor de Jesús en Getsemaní, imagínense. Y así es el asunto, hasta que usted siente la victoria. Gloria al nombre de Jesucristo. Estamos terminando. Había un evangelista en los Estados Unidos que le llamaban el apóstol de la fe. Él no es de este siglo, él fue del siglo pasado. De apellido Wigglesworth. Era un hombre de oración y de una fe inquebrantable. Y él decía en esta forma, decía, a veces comienzo a orar por mí mismo sin ninguna unción especial. Dice, pero siempre, aunque comience en lo natural, siempre termino en el Espíritu. Hay evangélicos que le dicen a ustedes que yo no siento orar, pues tiene que orar sin sentirlo. Seguro la carne no lo va a sentir nunca, no va a orar nunca entonces. Usted tiene que doblar las rodillas y comenzar a orar, y no siente, pero usted ora. Y sigue ahí, y gracias que me estás ayudando. Y tú dijiste que tú intercederías por mí con gemido. Y abre la boca y gime. Y parece que está en lo natural, como que no siente unción ninguna, pero usted lo hace. Y de pronto entra el Espíritu y ahí usted siente la unción. Pero usted no se puede parar, usted tiene que creerlo sin verlo, creerlo sin sentirlo, hasta que entre en el Espíritu. Usted tiene que forzar a meterse en la bendición. Se ha glorificado el nombre de Dios. Ahora, para terminar, fíjense que hay un pasaje, lo leen con mucho más detenimiento luego en su casa, Profeta Ezequiel capítulo 22, verso 30 en adelante, que le muestra a usted el poder tremendo de la intercesión.
Por eso fue que Cristo dijo que todo es posible para el que cree. Y dijo que la oración del justo, orando eficazmente, puede mucho. Ezequiel capítulo 22, verso 30 en adelante. Había una situación en Israel, aquellos días cuando los hijos de Israel se rebelaban contra Dios, se ponían indiferentes, caían en idolatría, cuántas cosas, y Dios decretó juicio. Pero antes de que el juicio cayera, el profeta dice que Dios buscó un hombre que se parara en la brecha y levantara el vallado para que él no derramare el juicio sobre los hijos de Israel. Bendito el nombre de Jesús. Fíjense en esos términos. Buscó hombre, uno solo que se hubiera metido con Dios a la profundidad necesaria, hubiera impedido el juicio. Un hombre que se metiera en ayuno y comenzara a interceder hasta que Dios quitara el juicio. Y dice que se parara en la brecha. Una brecha es un hueco. Levantar el vallado. Vallado es una verja, una cerca. Fíjense que hay un cerco alrededor de nosotros cuando estamos en la perfecta voluntad de Dios. Aquel hombre llamado Job, cuando el diablo subió arriba, le dijo a Dios, tiene un cerco alrededor del que no hay quien entre. Con razón te alaba tanto y te ama tanto. Y provocó una prueba. Y el Señor dijo, pues vete y tócale la carne para que tú veas que me siga alabando igualmente. Que sí que el cerco quedó roto, pero no fue por pecado de Job, sino porque hubo una prueba que Dios le permitió a Satanás para avergonzar al diablo a través de su siervo. Entonces por esa brecha se metió el diablo, le quemó las propiedades, le puso una sarna, aquello fue terrible, pero Job se paró firme ahí, siguió resistiendo y resistiendo, y en una ocasión dijo que de matar esperaré en ti, siguió para adelante, hasta que Dios descendió y le dio la victoria. Sea bendito Señor, y le dio al doble de lo que había jugado al diablo. Pero a veces no es una prueba, es pecado, desobediencia, idolatría, lo que había en el pueblo de Israel en esos días. El cerco se había roto, la brecha estaba abierta para que el juicio pasara y acabara con el pueblo. Pero él buscó un hombre que se parara en la brecha, se parara ahí mismo por donde el juicio iba a pasar, y levantara el vallado, volviera a poner el cerco en su lugar. ¿Cómo se puede conseguir eso? Pues un intercesor que se mete en ayuno y se para ahí en la brecha y dice, aquí estoy, si el juicio cae, el primero que muero soy yo. Y mira cara a cara a Dios. Y Dios ve a alguien como Moisés, como Jeremías, que eran tan fieles, y se aguanta. Sea bendito Señor Jesucristo. Y sigue ahí el hombre llorando y gimiendo y ayuno y ahí, y no como ni bebo hasta que tú no levantes el juicio sobre ellos y los perdones. Llega un momento en que Dios no le queda más remedio que perdonarlo por causa de ese intercesor. Que sí, que ese es el poder de la intercesión. Puede impedir juicios, impedir muerte, impedir enfermedades, cualquier cosa del diablo la puede impedir un intercesor. Uno solo, imagínense si son 10 o 12 o 20 o 30 o 100 o 200, ¿cómo es el asunto? Cuando la Segunda Guerra Mundial había una universidad cristiana en Inglaterra que suspendió todas las clases y lo único que hacían era interceder. Y el presidente de la universidad era uno de los intercesores más grandes que jamás ha existido. El apellido Howard, un inglés. Dios lo llamó interceder. Y él puso a todos los estudiantes, porque les enseñaban sobre la intercesión, todos, y gemían y lloraban el día entero para que Dios le diera la victoria contra el Hitler, aquel diabólico y todas esas cosas. Que sí que uno ve cómo terminó la Segunda Guerra Mundial en victoria para los aliados, pero lo que uno ve eran esos miles que habían con las rodillas dobladas, llorando y gimiendo y en ayuno días y días y días. Y cuando las batallas decisivas venían, ellos no se movían de ahí, de nada más que gemidos y lágrimas. Y de pronto la noticia de la victoria. Se ha glorificado el nombre de Dios. Que sí que la intercesión lo puede todo. Y nosotros tenemos que entrar en la vida de intercesión si queremos victorias gigantes. Para nosotros, nuestra iglesia, nuestro pastor y todo lo que envuelve nuestra vida espiritual. Eso incluye lenguas, gemidos y lágrimas. Las lenguas las recibe hoy, sonríese que el Señor le ama. Solo crea. Y usted se puede provocar a lágrimas sencillamente pensando en la tragedia de la humanidad y los muchos que se trae el infierno día a día, que no tienen oportunidad jamás de pensar eso nada más y ver usted cayendo en el fuego, se le salen las lágrimas a usted. Mi alma te alaba, Jesús. Los gemidos, usted abre la boca y gime.
Los judíos lo hacían sin tener el Espíritu el día entero, estaban a veces en ayuno, llorando y gimiendo, y cambiaban todas las situaciones. Todo cambiaba, Dios no resistía ese tratamiento y se movía seguido a favor de ellos. Terminamos ahora. Había un pastor que tenía una iglesia enorme y llena, contento con la victoria que Dios estaba dando. Pero dice que tuvo una experiencia tremenda y en la experiencia Dios se lo llevó arriba al cielo. Y cuando el pastor en la visión abrió los ojos y miró, estaba arriba en el reino de los cielos. Y el Señor estaba al lado de él. Y lo miraba y se sonreía con él. Él dice, pero cuando miré para el lado, el conserje de la iglesia estaba al lado mío también. Se llevó arriba al pastor y al conserje, los dos. Y el Señor le dijo, estoy tan contento de verlos acá arriba, que antes de mandarlos para abajo otra vez, le voy a enseñar el salón de las coronas, y las coronas de ustedes específicas. Lo movió al salón. El pastor dice, había tantas coronas que no se podían ni contar, era aquello una belleza increíble. Y el Señor agarró dos, una grandísima, preciosa, y una más pequeña, pero bien linda también, y le puso la más pequeña en la cabeza al pastor y la más grande en la cabeza al consejero. Y el pastor se puso muy serio. Miró al Señor y le dijo, aquí parece que hay una equivocación. Y el Señor se sonrió con él, con aquel amor, y le dije, no, mi siervo, no, aquí nunca nos equivocamos, lo que se equivocan son ustedes allá abajo. Aleluya. Y el pastor le dijo, Señor, yo sé que acá no se equivocan, pero yo no entiendo, le dijo. Yo fui el que construía el templo, yo era el que predicaba, yo era el que visitaba los hogares y el que enseñaba la palabra. Me parece que lo veo con la mano así, contándole con los dedos bien claro, para que viera que eran 4 cosas. Y le dijo, señaló al hermanito, era el que barría en la iglesia y trapeaba allí el piso. Y ahora estamos aquí arriba y él tiene la corona más grande y yo la más pequeña. Yo no entiendo. Dice que el Señor lo miró con aquel amor y le dijo, mi siervo, ciertamente que tú fuiste el que predicaste y eres el que predica y enseña y visita los hogares y has construido el templo, por eso te amo tanto y estás aquí arriba conmigo y tienes esa corona tan linda en la cabeza. Le dijo, pero ese, señaló el consejero, era el que en las noches estaba 3 y 4 y 5 y 6 horas gimiendo y llorando para que tu esfuerzo tuviera la victoria que han tenido. Bendito sea Jesucristo. Le dijo, por eso él tiene la corona más grande. Quiere decir que en la iglesia del Señor no hay nada más grande que el intercesor. Hermano, ese es el ministerio de Cristo. Cristo es el intercesor por excelencia. Ahora mismo el Señor no es otra cosa nada más que a la diestra del Padre, intercediendo todo el tiempo a favor de aquellos que a través de él buscan a Dios. Y dijo, y todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y los discípulos serán semejantes al Maestro, seríamos intercesores. Y cuando venga el milenio, seremos sacerdotes de Dios y de Cristo en el milenio, intercesores. Quiere decir que no hay nada más grande que eso. ¿Cuántos quieren ser intercesores? Pues sonríase que el Señor le ama. Prepárese para madrugar y orar por horas diariamente. ¿Cuántos quieren ser intercesores todavía? Y prepárese para ayunar con frecuencia. ¿Cuántos quieren ser intercesores todavía? Ah, bueno. Eso es lo que quiere decir la gente valiente, que estén dispuestos a lo que sea. A lo que sea. Que se arrodillan, no permita que te falle. Tú sabes que soy débil, insuficiente, incapaz, pero contigo puedo. Con tu fuerza puedo. No permita que yo te falle. Ayúdame a mí y yo delante de Dios para que Dios no permita que su falla gente. Y Dios lo hace a través de usted, hermano. Porque es el Espíritu Santo el que va a interceder a través de nosotros. ¿Cuántos entienden? El intercesor es un instrumento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo usa usted como instrumento, pero tiene que ponerse en manos de él y ceder a él y dominar estar dispuesto a ayunar y a madrugar y a vigilar y a lanzarse en oración ahí, hasta que la unción del Espíritu va aumentando en tanta profundidad que usted viene a ser, mire, un veneno para Satanás. Sea glorificado el nombre de Dios. ¿Cuántos alaban? Quiere decir que cuando entramos en profundidad de intercesión, todo cambia. Las iglesias se llenan del día, de la noche al día. Los tibios se calientan. Si hay algunos tibios se calientan esta mañana, sonríese que yo le hablo.